Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Buenas noches, así es. Después creo, estamos teniendo como unos periodos así, ¿verdad? Donde estamos todavía fluctuando algunas reviews, ¿verdad? Donde hay veces que estamos súper inyectados y también hay buenos temas y entonces estamos, a veces sacamos 2 podcasts por semana o a veces uno tal vez cada 2 semanas dependiendo. Esta semana se suscitó un anuncio pues muy importante por el cual también tengo pues una vez más el agrado de tener uno de los un colega que ha estado invitado en mis streams en más de una ocasión. Es un colega que bueno ha aportado a la escena del cómic en mi país, Costa Rica, en varias ocasiones. Como esta es la primera vez que creo que lo tengo en uno de mis podcasts, entonces por supuesto le hago pues la introducción, que es el estimado José Ulloa. Aquí en Costa Rica, ¿Qué tal? ¿Qué tal? sí, ahí está el colega. Él ha estado, pues, básicamente, gracias a él que tenemos aquí en el país, en nuestro país Costa Rica, en nuestro pequeño patio, ¿verdad? Cultura de cómic. Hemos tenido cómic nacional, hemos tenido trabajos que han estado, ¿verdad? Diciéndole al mundo de que sí tenemos nuestros superhéroes, tenemos nuestras ideas y que sí hemos tenido influencias como las que estamos representando, digamos, acá en nuestras respectivas chemas, ¿verdad? Nuestras respectivas camisetas y de hecho vamos a hablar de eso hoy. Como les digo, tuvimos un anuncio esta semana, no solo por el trabajo y la trayectoria como, bueno, como ha sido la de José a nivel de, digamos, de guionista, que es su profesión, sino también bueno, con su trayectoria con lo que ha sido el cómic, es el formato del noveno arte, sino que es hoy por hoy uno de los fans más hueso colorado bravos de Superman. Un colega con el cual he hablado también por horas. Bueno, ya, de hecho, si no hubiéramos empezado por el podcast, ¿verdad? Por esto, ya estábamos hablando un montón de temas y todo, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer aquí y acá, ¿verdad? Entonces, pero no, vamos a dejar la diversión para, obviamente, para el podcast. Vamos a, de verdad, profundizar en esto. Y me alegra mucho. Y le doy la bienvenida a José, por supuesto. Y, bueno, quiero abrir por un hecho que me sorprende mucho, digamos. Hay mucho fan bravo, hay mucho fan de hace años que no ha tomado para nada bien la noticia que ha tenido esta semana, ¿verdad? Que hemos tenido con ¿verdad? El nuevo Superman que estamos teniendo. Un paso importantísimo que hemos estado teniendo, ¿verdad? De que ya después de 80 años de tener a un 80 y resto de años de que tenemos de que Clark Kent ha sido por supuesto el único e insustituible, digamos, Superman. Ahora en lo que es la línea principal de los cómics lo sustituye su hijo, quien ha sido pues aceptado por la gran mayoría, ¿verdad? De los que saben que existen, que hay cómics, ¿verdad? Que eso es también lo que vamos a aceptar. Quiero abrir con eso porque José, si ustedes ven los posts, ha sido muy abierto a nivel de detalles de creación de personajes. Es alguien que está plenamente consciente cómo es Superman en los cómics y todo esto. ¿Cómo lo tomaste? Contame cómo fue tu historia, man. ¿Cómo fue que, digamos, viste la noticia y qué te pasó? ¿Cómo fue tu día o cómo fue tu momento cuando viste la noticia, digamos? A ver, normal. Hoy por hoy es muy difícil. Bueno, primero que nada, hola a todo el mundo. Eso, primero que nada, que no se me olvide. Y gracias por tenerme acá para venir a hablar de este tema. Claro, Porque he pasado toda la semana ensayando todo lo que iba a decir. Y a la de menos vamos a decir cualquier otra cosa, porque son estas cosas. Pero aquí estamos y siempre es chido hablar, pues sí, ya lo dijiste ahí, de mi héroe principal. La noticia, hoy por hoy es imposible ver la noticia primero. Uno primero ve las reacciones donde estalla por todo lado. Sí me tomó un poquito por sorpresa en el sentido de que no ha pasado tanto tiempo del anuncio sobre la bisexualidad de Tim Drake. Tanto que a primera entrada pensé que tal vez no era en serio, que como ya eso había causado su
controversia, pues por ahí alguien estaba haciendo algún troll o lo que fuera. Ya una vez comprobado que es una noticia real y que es un hecho, pues normal, o sea, a ver, es los cómics, le gusta el que no le guste, los cómics reflejan muchísimo la vida, las cosas que pasan. No tener personajes que representen diferentes grupos étnicos, religiosos, o sea, sexuales, todo lo que quiera, no tenerlos representados en los cómics se vuelve más irreal que tener hombres que vuelan o mujeres que tiran rayos o lo que quiera. La parte difícil fue ver esa noticia y decir, ya sé la que se me viene, ya sé la clase de chistes que me va a empezar a mandar la gente, ya sé la clase de comentarios que me van a mandar, porque cuando uno es fan de un personaje y sale una noticia de ese personaje, uno está en el top of mind para todo tipo de cosas. Man, de verdad. Que... De hecho, digamos, bueno, no sé qué tan, bueno, sí, yo sé que a vos te gusta Superman por lo ancho y lo alto, y a mí me consta también un montón, pero ya por decir el resto de la gente, o sea, que ya, y más con un personaje icónico como este, bueno, a mí me ha pasado con Batman, o sea, ya digamos, todo el mundo me pregunta y todo el mundo, pasa algo de Batman, el man se tira un pedo, me preguntan a mí, obviamente, pero entonces, imagino que te ha pasado a vos entonces, no me imagino que ya digo, uy, mae, sí, ¿verdad? Entonces... Todavía, digamos, por ejemplo, en la época de la muerte de Superman, yo sé que predijimos que íbamos a comentar eso, pero todavía 5 o 6 años después de eso, todavía existía la persona que se enteraba por primera vez de esa noticia y me la llegaba a dar. Ah, vio que van a matar a Superman, y yo, ¿otra vez? Entonces, es decir, por un lado, admito que es chiva, porque pues, la gente pasa mandando chistes, memes, en general de Superman en todo momento. El cumpleaños es más chiva, se me llena mi cumpleaños de felicitaciones con varas de Superman. Mi apodo en el cole era Superman, entonces y no me lo decían porque me pareciera, ni me lo decían como cariño, claramente me lo decían por joder. Pero cuidado, me enojo, o sea, ¿quién querría el apodo de su héroe favorito? O sea, ¿cómo me iba a enojar por eso? Es que en el cole como un gran porcentaje de todo eso era bullying también, entonces como que uno... Total, pero man, o sea, que los bullies te hagan bullying con Superman, con la S y todo lo que representa la S. Lo que hacían era empoderarme. Pero era un bullying que no funcionaba. Sí, no, es vacilón de hecho. Y claro, digamos, wow, cuando yo vi la noticia, puña, bueno, estamos en un momento donde la gente, porque como todavía nos estamos dando cuenta que la misma gente sí no está como atando los cabos de lo que está pasando, por supuesto, en Estados Unidos, ¿verdad? Inclusive lo dijeron en DC Fandom abiertamente, de que la inclusividad va a ser pues prioridad, va a ser pues la verdad, por la agenda que se van a ir ellos. Y se está notando mucho, se está yendo hasta, se está notando inclusive las raíces, por ejemplo, de que no dependan de nada hecho por, no sé, algún caucásico que alguna vez haya hecho esto. Este año hemos tenido grandes ejemplos de hecho de eso mismo. Y ahora pues exactamente como que poquito a poco se veía que iba a darse con iconos de iconos que han tenido DC Comics hasta la fecha del día de hoy. Lo de Tim Drake. Iconos, ajá. Iconos, pero siempre digamos, es curioso, siempre lo manejan de una manera no tan directa, ¿verdad? O sea, no son los primeros personajes, Tim Drake y John Kent, no son los primeros personajes que representen gente de LGBT. Ajá. Pero hace unos años pasó con Alan Scott de New 52, creo que era. Sí, el de New 52. Y por supuesto la noticia fue Linterna Verde es gay, entonces ya todo el mundo inmediatamente. Eso, por ejemplo, también yo quería básicamente abrir con esa vaina, como que querían básicamente abrir un enorme, o sea, hacer un enorme cráter, porque con el simple hecho de unir dos palabras, o sea, un nombre y un adjetivo que es el hecho de Superman gay, bisexual. El nuevo Superman, por nada más. No, man, pero es que vamos a esto, man, porque... Okay. O sea, vamos a este toque que en realidad pasó.
O sea, cuando yo vi esta noticia, mae, ¿sabe qué me sonaba en la cabeza, por ejemplo? El daño ya se hizo. ¿Por qué? ¿En qué? Porque yo sé quién es Jonathan. O sea, aquí no tenemos que explicar, por ejemplo, Jonathan es el nombre del papá adoptivo de Clark. Ok, muy bien. Gracias a eso, cuando DC, en una historia bastante enredada, pero muy emotiva, que yo adoré montones, hizo posible que Clark al fin tuviera un hijo con Lois Lane, que ya se le No. permitiera tener una vida. O sea, su historia, su status quo como padre, como hombre, digamos, hombre de familia, al fin lo vemos después de, vuelvo a decirlo, 8 décadas. Y a mí me Ajá. alegra mucho por el personaje, lo trabajaron súper lindo, digno, y bueno, ahora dieron pasos más adelante. Le hicieron time skips al personaje donde siento yo que pudieron explotarle más su faceta de infante, ¿verdad? Lo hicieron todo súper Y suave. creo que la mayoría de fans estaremos de acuerdo que nos encantaba la versión más infantil de John. Claro, claro. Muchas razones, empezando porque habían eliminado a Connor. Ujú, Lo traen de regreso, el Superboy clon, sí. para aquello de contexto. Y era el potencial de, chichi, vamos a traer a Connor como hermano mayor de John. Y ahora, al estar los dos adolescentes casi en la misma edad, y ser uno legítimo hijo de Superman, no sé hasta qué, digamos, esas son mis quejas del personaje, no entrando en el tema Ajá, de su ajá. sexualidad, Claro, que es claro, claro. lo que, hablando del estado Ujú, actual del personaje, me duele que siento que anula a Connor, el tener a John adolescente y sí. a Connor adolescente, se pierde una oportunidad única. Y Ujú, ahí Bendis trajo de regreso a los Kent, con lo cual habría querido ver a los Kent ser abuelos de este niño pequeñito, que sería como un hermano para Connor, o sí, sea, sí. narrativamente se pierde una oportunidad. Sí, La sí. bisexualidad trae un elemento narrativo nuevo que abre otras oportunidades. Y de hecho, ya vamos a eso. Vamos todavía con el impacto que ha dado esta noticia, porque de verdad, oigan, o sea, estamos hablando de que José sabe quién es Jonathan, sabemos el contexto de que esto que está pasando, y a lo que quiero ir ahorita es más que todo al hecho del impacto que han sido esas dos palabras, porque eso es lo que a cualquiera le cala, por más que haya un contexto, por más que haya un artículo debajo de ese título que tiene ese encabezado, y entonces ahí es donde yo siento que ya empezó el outrage. En toda la semana he estado viendo, por ejemplo, un post de Telenoticias con este aspecto, y empezamos con unas reacciones muy similares a cuando, bueno, Viscerales. en esa época no habían redes sociales, pero era como, o sea, se reflejaba en la forma en cómo dieron la noticia de cuando en los 90 pasó la muerte de Superman, que eso medio te estaba comentando. Yo lo sentí muy similar porque estaban hablando, sí, de la muerte de Superman, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, yo lo leía chamaco y no entendía para qué, o en dónde, o cómo, si había una serie. O sea, no, yo ni sabía si había una serie, no sabía ni los cómics, me explico. Yo los cómics los descubrí un poco después, de hecho, pero cuando se dio la noticia, vea, yo me acuerdo yo que lo vi en la prensa libre, lo vi en La Nación, y creo en La Nación, lo vi en dos periódicos diferentes acá, y entonces, Yo tengo mi recorte por ahí todavía, La ajá. Nación, te sigo. Sí, sí, a usted sí le creo, de hecho, y es que esto fue algo histórico. Estamos hablando de que entonces fue polémico ver que un ícono pasara por estas vainas, y yo comparé el hecho de cómo la gente, como al día de hoy, no saben que es un cómic. O sea, estamos hablando de que conecten, mijitos. Hay Ah, una clase, Marvel ha hecho unas películas titánicas basadas en estas revistitas. O sea, en unas TVOs, de verdad, en TV en Dios. españolete, ¿verdad? ¿Verdad? Que así, que es una industria, bueno, una industria que está ahorita viéndola feo un toquecito, pero que ha sido una industria por años, que son los papás de las propiedades que hemos visto en televisión por años. Y entonces todavía no le cabe a la gente. O sea, la gente, por ejemplo, se queja de que van a hacer a Superman, pero ¿bajo qué formato? ¿Bajo qué contexto? Muchos están o sea, están, vean, primero tirándole chinitas a la agenda progre,
y no saben si es en un cómic o en una serie animada, pues al rato ni siquiera tal vez. O sea, es que eso es lo mejor. O sea, sí, bueno, primero, o sea, lo primero que dijiste, el daño está hecho con el encabezado. Exacto, sí, sí, sí. Porque, O sea, porque la primera reacción que seguro todo el mundo pensó, el nuevo actor, la nueva película. A ver, seamos sinceros, hay suficientes memes en internet para que todos aceptemos que nos gusta, indiferentemente de nuestra sexualidad, de nuestra diferencia sexual. ajá. A todos nos gusta Henry Cavill. Sí. Así que si pensaron que era porque la nueva película de Superman podía, creo que más de uno por ahí, digo sí, pero no es el de la película, es el hijo de Superman en los cómics. Exactamente. No, y es que es el problema, man. Aún si nosotros hiciéramos esto, aún si lo contaran en telenoticias, aún si o sea, la vaina está hecha, o sea, como que no hay nada más a partir de Superman, pero si le tocan, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Me explico, o sea, Superman... Es que igual, estás hablando, perdón, No, me explico, entonces... y ya obviamente la gente está tirando el hecho de que, ay, es que esa estrategia publicitaria, no lo vamos a negar, es un producto. Hay que recordar también a un montón de gente que es un producto, o sea, que es un, ¿verdad? Es un superhéroe, es un personaje ficticio, en el cual, por supuesto, vende montones de formatos narrativos, ¿verdad? Entonces... Total. Sí, o sea, la gente no... Sí. Uh-huh. Si te vas, digamos, porque esa es una de las primeras excusas y versiones. Es que esto no es más que un truco publicitario. Madre, es una industria comercial. O sea, a ver, yo no sé quién ha estado leyendo, no sé quién ha estado yendo a ver el cine, sí. pero mencionamos la muerte de Superman. La muerte de Superman se hizo para reactivar el interés en el personaje en una época que se sentía baja en ventas. Así es. O sea, es que, a ver, si eso no es una estrategia publicitaria, o sea, sí lo es, y sí es una estrategia de mercado, pero va amarrado a una estrategia que sí o sí va a generar un impacto, y genera un impacto cultural, y genera un impacto positivo, depende de cómo se maneje, puede ser un impacto negativo, sí, pero en principio un impacto positivo para mucha gente que se siente representada, y que levante la mano, si aquí, o sea, todos hemos querido representación en los cómics. Si no, yo recuerdo fácil, cuando La Nación salió el artículo hace unos años, el amigo de Superman que es de Costa Rica, porque salió un personaje en una historia perdida de un Mike que era tico. Ajá. Y todo el mundo, ¡ay, Costa Rica, Superman! Y yo, madre, ¿de qué están hablando? El amigo tico de Superman soy yo. Varas, en el DC Fandom dijeron, de repente, Jim Lee habló de John Teams, dijo la palabra John Teams. Sí. Cualquier fan que haya estado ayer conectado dijo, John Teams, Costa Rica. Sí. La representación es importante. No. Ya. Tú lo dijiste y es cierto. Y yo cuento como, bueno, ahorita por dicha son, bueno, antes por dicha sí hemos dado tarea por dicha a los medios, aquí las redes y todo esto, y los mismos entre nosotros por dicha ya hemos dado un poquito más de voz de que mira, mae, hay dos maes que están, verdad, breteando en DC, están breteando en Marvel, mae, y que están dibujando, mae, chivísima, Dan y John, mae, y en este caso, pues, verdad, John Teams, verdad, que se ha estado poniendo la chema con el personaje y para una época, claro, pues muy importante, o sea, ya estamos viendo que está dando pasos pues importantes. O sea, es algo por lo mismo que yo también le doy mucha cabida al cómic al día de hoy, porque es un medio narrativo que ha tenido, digamos, a pesar de que está pasando por malos momentos, esto también parecerá mentira, como lo fue la muerte de Superman, es un reflejo de que sí, la industria la está viendo pues mal, está tratando desde esa época. De esa época y ahora también, man, o sea, está, sí. O sea, se están reflejando ya muchas cosas que también están pues alarmantes, ¿verdad? El asunto, bueno, no solo con lo de Tim Drake, que estamos hablando también inclusive de movidas que jamás yo habría visto en una casa editorial como lo que es DC Comics. El colmo, de hecho, y un ejemplo de esto fue, por ejemplo, esta alianza que hizo con Webtoon, que empezó a sacar estas tiras cómicas de Slice of Life de Batman y los Bat Family, ¿verdad? Están muy bien, están muy increíbles. Pero, ¿sabes? O sea, es a lo que vamos. Es una casa editorial que nunca necesitó este tipo de alianzas. Menos con este tipo de íconos, ¿me explico?
es lo mismo, es un poco, digamos, Webtoon es un fenómeno interesante Ujú. de analizar, porque Webtoon está haciendo un poco, primero, le está dando la posibilidad a muchísima gente de mostrar su brete, bueno, Sí, malo, regular, pero les da la posibilidad de exhibir y mejorar a raíz de la respuesta que vayan recibiendo. así es. Pero a la vez es la forma, es casi como un reflejo de la industria del streaming y cómo el streaming ha incidido sobre el cine, por ejemplo. Ajá. El cómic digital está ganando cancha y dentro de cosas que estás mencionando, como tener artistas ticos en DC Comics, en cómic internacional, el que DC haga esta alianza con Webtoon, son iniciativas que crean inclusión a los artistas. Y la inclusión no para solamente en el que tener un May nacional haciendo cómics, Ujú, ujú. se reflejan en sus trabajos. O sea, ellos han hecho, sí, su Sí, no inclusión sé sí si lo han perdimos hecho. conexión. Y la forma en, de hecho, o sea, si comparar entre las dos casas más grandes, Marvel y DC, donde siento que lo mejor lo ha trabajado entre las dos es DC. Es algo que me ha gustado Ujú. mucho. Por ejemplo, es algo que he hecho, me dijo un colega hace unos años y que yo digo, es cierto. Marvel se esforzaba por tener tal vez títulos y si alguien lo sustituía tenía que ser alguien que será un estilo casi copiado del artista principal que tenían ahí. Y no, DC Ujú. se valía mucho de la individualidad de los artistas y por eso tenía un Iván Reis de Brasil, bueno, Claro, tenía a Ed Benes también, que es de Brasil, por cierto. Tenía a Guilherme Marcha, Jorge Jiménez de España. Y me explico, entonces han ido pues abriéndose a que hayan artistas importantes dando aportes muy bravos, obviamente con la cabeza, el centro, los guiones y el equipo editorial, obviamente si es ellos mandan. Y hey, no, claro. no está mal, pero entonces es como parar un poquito en contexto una vez más con lo que es de los cómics, porque siento yo que en vez de aportar a eso, esta bomba que acaba de suscitarse por esta noticia, no ayudó en nada. O sea, siento que más bien alborotó y la gente, ay, si están haciendo, o sea, se alborotaron de que agarraron un personaje ficticio que existe ya desde ya bastante tiempo y que le cambiaron la sexualidad por una vez más porque, de verdad, agenda progre y toda esta vaina que está recibiendo lajas, piedras a cada rato. Y hasta cierto punto eso confirma que no hay mala publicidad. Eso es más que todo tal vez mi parecer al respecto, pero hay muchos más ejemplos que en los que DC ha hecho, por ejemplo, esta vaina cuando pasó la bendita seducción de los inocentes, esta vaina de verdad, en la que trataron de satanizar los cómics en su momento en los Estados Unidos. Claro. Eh, Vos me mencionaste los ejemplos de, por ejemplo, la vez que Roy Harper, por supuesto, se estaba drogando y se volvió una... Es eso precisamente. O sea, a ver, los cómics, desde hace mucho para acá, incluso más atrás, vámonos a los 40, cuando la Segunda Guerra Mundial Sí. empezó a entrar en los cómics, cualquier persona, que estos otros argumentos que he escuchado, cualquier persona que me diga, es que yo leo cómics para evadir la realidad, madre, sorry, no sé qué cómics has estado leyendo. La realidad siempre ha incidido narrativamente en Ujú. los cómics de muchas maneras. En los 60 habían dos vertientes. Por un lado, la guerra contra el comunismo y todos los enemigos de los cómics eran comunistas, Sí. y son cosas que cambian. Para los 90, los 2000, cuando la caída de las torres en el 1942, el Capitán América podía golpear a Hitler en la portada. Para los 2000, el Capitán América tiene otra responsabilidad porque la sociedad y la percepción de la realidad ha cambiado tanto que ahora Superman tiene que tener una muchedumbre enardecida en Nueva York. El Capitán América, bueno, el Capitán América, en Sí, todo sí, caso, claro, claro. tiene que tener una muchedumbre enardecida de aplastar a un personaje musulmán, porque ya no es lo mismo, porque no es lo mismo, no es la misma situación, es una situación muy diferente y hay una responsabilidad diferente al respecto de lo que se está contando. Ya, entonces, Ujú. digo, las cosas van cambiando, pero siempre se apropian de la realidad y siempre se han apropiado y han incluido, pues sí, últimamente operaciones comerciales, pero a partir de esto hay una responsabilidad de contar las historias. The Falcon and the Winter Soldier aprovechó el verdadero racismo de Estados Unidos. Así es. La reacción de los fans que no les gustó la idea de Sam Wilson como Capitán América. Y lo incorporó brillantemente en un Uf, guión muy bien desarrollado. bellísimo, claro. O sea, para mí ha sido la mejor serie de Marvel, ya cada quien eso ya son sus gustos, Así es, sí. pero supo incorporar la realidad del momento y si se le quiere llamar la agenda progre,
Lo considero progre, así que si alguien, si eso es Ujú. un insulto para alguien, No. a mí me vale gorra. Y está muy bien. Yo también, yo soy muy abierto con ese respecto. O sea, yo no voy a decir que yo soy progre o algo así, porque yo de hecho más bien me alegra mucho, porque ahora hay una concientización en redes de que, por ejemplo, si yo puedo cuestionarlo, pues no, no es para nada ningún problema en que yo lo cuestione. Y Claro, ajá. Y entonces es no, por no, esto mismo que, por ejemplo, estaba exponiendo estos puntos de vista, por ejemplo, al punto al que ha llegado esta casa editorial para obviamente velar porque tenemos 5 bocas que alimentar y además estamos en una etapa de transición donde ya obviamente está pasándose la papa de un lado a otro, ¿verdad? Ya está cambiando de dueños esta claro. gente. Y entonces ya ver, por ejemplo, el cuidado que está trabajando la gente editorial, porque ya estamos viendo primero de que ya está no solo está cambiando de manos, sino que también está cambiando literal de ideas, está cambiando por ejemplo, de su forma de hacer las cosas, porque ya obviamente eso no le aseguraba a los 5 a nadie. Entonces, Claro. eso, digamos ya uno que ha visto, ¿verdad? Uno que ha consumido estos cómics muy últimamente, ya obviamente, esto es producto de esto. Y me alegra mucho que diga, obviamente ya esta alianza con Webtoon, por ejemplo, a mí me encantó, está muy bien, sin Ujú. embargo, nunca lo hubiera esperado de esta casa de DC, porque ellos dicen, No, 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 no. exacto, entonces ellos, como vuelvo a decirlo, ellos siempre han tenido su forma de hacer las cosas, y ahora ya no, Ujú, ujú. ya se está reflejando mucho, y ahora el hecho de llegar a ver esta estrategia con Superman, que si bien es cierto es estrategia publicitaria, entonces no, y es que hay gente que por ejemplo se está o sea, están usando excusas como que, puña, gracias por arruinarme un personaje que se valía por sus hazañas y no por su sexualidad. O sea, Sí. man, o sea, De ahí, de ahí tendría que decirte muchísimo, muchísimo, muchísimo. exacto, hay gente que por ejemplo se O sea, enarbola de esos argumentos o sea, y a ver, la sexualidad la sexualidad de los personajes incide en todo el desarrollo del personaje. así es. O sea, a ver, lo ponía yo, no sé si creo que me contaste, lo has visto. A ver, partamos de Superman, digamos, unos seres Así más es. conservadores de alguna manera. Ujú. El hecho de que Superman, Clark Kent, no John, para siempre hacer esa diferencia, el hecho de que Claro. Clark Kent, que Superman ame a Luisa Lane, o sea, la sexualidad y el amor van de la mano, Ujú. claramente, el hecho de que Superman ame a Luisa Lane incide tantísimo en el heroísmo de Superman por el simple hecho de que ha buscado Clark Kent toda su vida, ser aceptado como Clark Kent, como humano, como parte de la Tierra. Su matrimonio con Luisa Lane es una aceptación Ajá. de eso, es una aceptación de eso, poder tener hijos con ella y darle continuidad a su legado victoriano, pero saber que la biología humana le permite tener hijos y reproducirse, es una aceptación de su humanidad. Y a la hora de tener una invasión de Darkseid, a la hora de pelearse con Doomsday, a la hora de tener un meteorito que viene para la Tierra, Superman está salvando a la humanidad Ujú. que ama y que está reflejada por default en Luisa. ¿Cómo vas a decir que la sexualidad de Superman no importa en sus hazañas? Y es que es curioso porque también, o sea, la gente dice, no importa, el mae va a seguir volando, salvar el mundo, no importa si el mae hace de su rabo una flor o una cosa así, o sea, empiezan estas, ¿verdad? Estos Sí. términos y Ni les digo. y estas tiradas. Ajá, ajá. Ahora, por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, si a mí me pusieran en cargo editorial o cargo de escritor, por ejemplo, para mí es idóneo ver que, por ejemplo, con toda esta concientización y toda esta vaina que está pasando, ¿verdad? Con respecto a a las identidades sexuales y todo esto, por supuesto, Jonathan en estas épocas perfectamente puede ser bi, puede ser gay, Total, puede ser total, total. no Puede binario. ser, Ajá. puede ser eso, no binario, gender fluid. Ujú. Exacto, O sea, porque... ujú. además te dicen, digamos que no falta el que dice, bueno, está bien, lo acepto porque nunca se había tocado la sexualidad de John, porque antes es un niño y ahora es adolescente. Exacto. Ujú. Entonces, no se le habían establecido. A ver. Tim Drake es un adolescente. Ujú. Y es un adolescente que tiene como 30 años de existir, más o menos. Sí, claro.
Sí, Por, sí, por lo, ya. por lo tanto, se mueve en un periodo de tiempo ficticio Ujú, en el que su sexualidad no se puede establecer de una manera tan fácil. exacto. Y además Ujú, es bisexual. Yo creo que cualquiera de nosotros tendrá primero, probablemente amigos gays que les tomó tiempo aceptar su sexualidad, exacto, por ajá, muchas razones. ajá. Ujú. En el caso de Tim, ser bisexual no niega ni contradice todas las relaciones que haya tenido que tanto les pueda gustar a los fans que hayan vivido, Exacto. porque Ujú. nos encantan las historias de amor, ma. Entonces, volvemos a lo mismo, la sexualidad es Sí, importante. es, Y, ajá. y, y por otro lado, me pregunto que no sabe qué está haciendo la sexualidad, obviamente, me perdí. Ajá, ajá. No, no, no. Ahorita me Por acuerdo. supuesto, tranquilo, porque yo de hecho iba a hacer como una acotación con lo Ah, de Tim Drake. Ajá. ¿Ya te ya, acordaste? ya me acordé, Dale, ya me dale. acordé. Es que cuando se meten con personajes establecidos, ellos cambian. Ahora, yo les voy a contar un secreto. Sorry, hasta yo me caí mal haciendo ese chiste. No, pero hablando en serio. Superman salió en los cómics en 1938. No existía la kriptonita, no volaba, no tenía visión calorífica. Ajá. Su jefe no se llamaba Perry White, trabajaba para el Daily Star. Ujú. Todos estos factores se los cambiaron por necesidades de producción, ni Sí, siquiera en los cómics y mucho menos sus creadores. Empezó a volar en las animaciones en los 40 hechos productivos Fleischer y es el elemento más básico por el que más reconocemos a Superman. sí, claro. Ujú. La kriptonita se la inventaron en la serie radial de aquellas épocas. Y los cambios a Perry White no estoy muy seguro dónde vinieron, pero no eran los originales. Sí, 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 sí. Entonces, pues, si tenemos problemas con personajes establecidos, les aviso que nada más van a poder leer cómics de Superman comprendidos entre 1938 y 1940. Exactamente. Es cuestión de nada más atar un poquito de caos, porque básicamente se valen del hecho de que como existieron desde los 30 40 y de ahí no se van a fijar en, vos lo dijiste, programas radiales, que cambios, que después la bronca que suscitó entre los Schuster y Siegel con DC Comics y que eso es otra historia para otro día. No. Y claro, yo de hecho para acotar un poquito con lo de Tim Drake es lo vacilón porque Josué, la diferencia haría Luisa un Luis. O sea, básicamente, ahora que dice esto, ahora voy con una analogía que tal vez estaba haciendo. Con respecto al cómic en sí. Pero, con Tim Drake, lo vacilón es esto. Él ha protagonizado, creo que una de las historias de amor más famosas y longevas de la historia del canon del universo de DC. Es la historia que él tuvo con Spoiler, con Stephanie Brown. Y Claro. exacto, entonces es vacilón como de ellos tuvieron una relación súper requete longeva y como la gente, como literal ahora se está viendo que no saben qué hacer con ninguno de los Robins literal, entonces por eso Ujú. agarraron a Tim y simplemente le tiraron eso porque como es el tercero y normalmente cuando se checan a los Robins por ejemplo en algún trabajo animado una cosa así, entonces dice nadie se va a meter y nadie va a quejarse de Tim porque nadie lo va a querer ver, de milagro lo está metiendo en Titans porque ya está Ajá, metiendo ajá. a Jason, ya está metiendo a Red Hood, pero a la patada, ¿verdad? Pero entonces ya nada más dicen, todo el mundo va a preguntar o por Dick o por Jason, pero por verdad, unas que otras obvias razones. Y Demian, lo absoluto tampoco sabían qué diablos hacer con él, ¿verdad? Lo más fue que fue Ujú. compita de Jonathan porque eran como coterráneos de generación, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, A mí se lo preguntan así, a mero así, fan de relaciones de cómics y de potencial ujú. de relaciones de cómics. Habría preferido que en vez de Tim hubiera sido Damian, porque pues la verdad es que una relación entre John y Damian estaría chido. No me extrañaría que se les ocurriera eso porque Todavía podría pasar, todavía todavía puede puede pasar pasar. porque Demian Claro. yo creo que tiene 13 años desde el 2010-2011. Entonces es vacilón por lo mismo que a Jonathan, eso sí, a Jonathan sí se fueron un poquito muy de hocico con ese timeskip que le hicieron como para esto. No, no me enojo porque todo lo que le han trabajado, todo lo que le han escrito a Jonathan en ningún momento tal vez me ha indignado tanto. Sí. Yo Te creo, diré, yo prefería el Jonathan Chamaco, sí, sí. pero qué chiva. Yo con mi nivel de fan, y me voy a poner super fan y super nerd y super geek, mi amor por Superman me lleva a sentir como si Jonathan fuera mi sobrino. Ujú. Así, yo sé. Ver a Jonathan ser el fundador en la nueva continuidad de la Legión de Superhéroes, qué chiva.
Sí, claro, o sea, Entonces, ahí perdono que me lo hayan pasado de chamaco adolescente. sí, porque por ejemplo, yo también tuve mi problema, y eso que yo adoro a Dan Jurgens, o sea, yo ya te lo he comentado, para mí es el más importante como Superman y también como escritor y como dibujante, ¿verdad? Y todo. Él estaba a cargo de Superman cuando bueno, hizo la saga esta de que regresó Jor-El y se le ocurrió Ujú. llevarse a Jonathan a un viaje al espacio y como que medio casi se vuelve loco en esa vaina. Sí, Eso fue más bien Bendis, para hacer la corrección. Ya Bendis, eso fue Bendis, sí. no O fue sea, Jurgens. Jorgen sí, no, Jorgen sí, sí introdujo a John Ajá. y fue el que se Sí, encargó sí, claro. de volver a Superman a la continuidad después, o sea, con Reverse. Ujú, ujú. Pero ya toda la búsqueda del espacio y todo esto, ya eso es Bendis, ya es periodo Bendis. Exacto. Uy, hijo de Nada pucha. más así como acotación. No, 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 Pero sí no a pasa Jorgens nada. le debemos a Jorgens le Ah, debemos que tengamos a John. es Bendis entonces. Sí, yo sí sé que Sí, Bendis sí, sí. y sí lo agarró y se lo llevó a la Legión de Superhéroes y verdad, ahí le llevó toda la vaina y sí, ahí sí, sí, lo entiendo. Santo que, ma, incluso el Edwin a mí me comenta, ma, incluso si no lo hicieran bi, lo hicieran gay, podría igual casarse, ma, y de ahí a pensar que solo por tener hijos le va a importar la tierra, ma, hay millones de cosas que le dan sentido a la vida aparte de tener hijos. O sea, nos topamos Sí, con este tipo pues de comentarios y ante todo, bueno, empezamos con esto, ¿verdad? El tipo de bomba publicitaria que esto se suscitó, porque por ejemplo, cuántos ahorita, o sea, es el colmo de verdad, de la ignorancia del hecho de que la bomba fue tal que la gente cree que ahora Clark Kent, ¿verdad? Ahora no sé, ahora yo creí, ¿sabe cuál meme creí que iba a resurgir, por ejemplo? El del la criptonita rosada. no, por ahí lo comentaron Ah, ok. en comentarios. Hay un A meme, mí me extraña que no me lo han mandado. sí. Ah, no, hay un meme famosísimo, mae, que está el Ajá. Superman de los super amigos con el Batman y el Robin como así. Y el mae le Ajá, pone en el ajá. comentario, técnicamente soy un extraterrestre, así que no sería sexo gay. O sea, entonces Ya. mae, aquí vamos con esto, vamos que ese meme, vemos que un montón de análisis que está haciendo la gente entonces como que está con roncha, mae, o sea, como el hecho de que, ay, Ujú. mae, o aliviánese, o póngase al día, o lea cómics, y entonces ha No, sido sí, una bomba por lo alto y por lo ancho, man, eso es lo que también quería analizar de que, man, es es que absurdo, mae. la sexualidad es importante en los personajes, lo repito. Sí. Va otro ejemplo, man. Por ejemplo, es que estas son las diferencias. La gente te dice, es que a mí la sexualidad no me importa, sí, cuando te ponen un personaje gay. Pero cuando tenés personajes heterosexuales, estás metidísimo en la telenovela romántica, porque eso nos engancha a todos, y es la pura verdad. ¿Quién no estuvo ahí, digamos, en los 90? Yo no sé cuánto público por ahí le tocó los X-Men de los 90, pero una de las parejas más explosivas de los 90, Gambit y Rogue. Ajá. Ujú. Un Mae que por excelencia era un seductor, que le echaba el cuento a todo el mundo, que se esperaba que hubiera sido un Mae infiel, con su acento francés y todo eso. Yo sé que no es francés exactamente, ¿verdad? Pero bueno, con su acento francés. Se enamora perdidamente del amor imposible, de la única mujer que no puede tocar, porque Ujú. podría morir, que es Rogue. Sí, cierto, sí. Y era una de las historias más. Ahora, a nivel de aventura, le importa Apocalipsis, le importa a Sabretooth, a Magneto. La pareja de Rogue y Gambit, no les importa, a menos que les sirva para sus planes. Sí. Pero precisamente, si rompís en la vida sexual, emocional, de familia de los X-Men, puedes atraerte el equipo abajo. Y todos estábamos ahí con, ay, más podrán Rogue y Gambit vivir su amor. En la actualidad, no sé, ya hace mucho me perdí, no sé en la actualidad en qué están. No sé, creo que sí, ya les dieron pareja Sí, normal, ya, bueno, han pero pasado de todo, más X-Men, de X-Men nunca de nada por garantizado porque o están en un futuro o alguien se cortó el sí, pelo sí, sí. o alguien está de parte de Alguien, un bando o, ¿verdad? yo creo que Entonces, mi única pregunta actual es si Jean Grey ya resucitó o todavía no. mm, Esa se murió no sé cuántas veces. sí, sí, se murió muerto no sé cuántas veces. Ahorita hubo un status quo muy interesante en X-Men que hasta compré unos cómics de ese status quo interesante que es House of X y Powers of X.
de un escritor importantísimo en Marvel que también jaló de Marvel, que es Jonathan Hickman. A pesar de que volvió esa propuesta de X-Men, mitad cómic, mitad tarea de la U, tesis de la U, Muy bien, muy bien. sí, está interesante, o sea, entonces, y eso, para que un cómic normalmente pegue ahorita, o sea, estuviera pegado hace unos años, más o menos, para gente, digamos, lectores más exigentes, ¿verdad? Que sabemos que hay, pero que abandonaron el barco hace muchos ratos, por sus, digamos, justas razones. Pero, digamos, vamos a un punto, vamos a este punto otra vez de que la industria ha estado pues, teniendo que llamar la atención, porque ahorita la está viendo un tanto jodido, por decirlo de una forma. Y eso, de hecho, vea que otro ejemplo de eso es que varios escritores inclusive ya están renunciando a sus trabajos grandes en Marvel. Claro. Están llegando a estas propuestas llamadas Substack, donde entonces te suscribes y entonces están haciendo sus propios trabajos originales y la verdad está excelente porque están aprovechando lo más alto también de sus famas y de sus trayectorias. Y ya, por ejemplo, el caso de Scott Snyder, que por ejemplo... bueno, Scott ahorita está no trabajando solo con Greg Capullo, su propio cómic, sino también con Tony Daniel y con otros 2 artistas para sacar sus propios trabajos. Entonces, varios están yéndose por ese lado y un pupilo de Snyder también, también se fue y estaba escribiendo Batman y dice, yo renuncio, también voy a hacer lo mismo. Y yo... Entonces, son cosas que están ejemplificando y que están explicando por qué ahora, por ejemplo... Vamos a ver este tipo de sorpresas con Superman, con Batman y muchos otros aspectos. Y de ahí, es increíble cómo sigue alzando, o sea, ¿por qué no puede alzar tanta roncha, ma? ¿Por qué, ma? Porque siempre es un drama, ¿verdad? O sea, es... Sí. O sea, a ver, o sea, yo hay cosas que yo entiendo, o sea, todos tendemos a reaccionar respecto a las interpretaciones de nuestros personajes favoritos. Y que lo diga, que lo diga cualquier fan de Superman, por lo menos en mi caso, hablando por mi caso, todo lo que he llorado yo al respecto de Superman en las películas, en historias, en cómics que pudieron haber sido mucho mejor de lo que en realidad fueron. Lo poco que en realidad, mi única queja con Superman es, dentro de todas las posibilidades que tienen, lo mal que suelen manejar sus historias. Todo el mundo sabe que yo lo he llorado por años, la gente que me conozca. Y entiendo cuando sale una nueva interpretación del personaje, ahí está Batman con Pattinson. Sabemos que es complejo y difícil, viene un nuevo actor y una nueva propuesta, va a gustar, no va a gustar, no sé, no tengo idea. Y es obvio que todos nos paremos un toque de uñas y reaccionemos. O sea, a mí me quitaron a Superman durante un periodo, o sea, me quitaron, eso es la otra cosa. Uno lo personaliza y lo interioriza, pero ese es el problema de uno. Sí. Cuando hicieron New 52, a mí no me gustó en general la propuesta de New 52 y en particular no me gustó Superman. Lo intenté durante un año, no me gustó, no lograba ver este personaje como mi percepción de Superman. Pero yo sabía que esto iba a pasar algún día, porque desgraciadamente, esto es algo que también la gente tiene que aprender, es los cómics tienen que estarse actualizando a nuevo público. Yo leo cómics desde 1990 y a DC, a Warner, a Marvel les vale que yo tengo 44 años hoy en día y estoy leyendo cómics. Ellos necesitan, para sobrevivir por esa crisis que estás mencionando, se tienen que estar actualizando, buscando públicos nuevos y se tienen que diversificar al respecto. Entonces, si yo perdí a Superman por New ni modo, ya era mi hora. Tengo la suerte de que me lo devolvieron en un estatus que me agrada más. Pero mientras tanto, un público que conoce a Superman en New 52 que resiente el cambio. Y también tienen su relativa razón. Tenían una historia construida de amor con la Mujer Maravilla, que a mí no me gusta, pero que estos públicos nuevos sí les gustó y les dolió que lo borraran. Entonces, o sea, yo entiendo ciertas reacciones de los personajes. Claro. Pero hay que ver cuáles son las verdaderas naturalezas de los personajes. Y creo que la gente tiene que poner más atención a lo que está leyendo. O sea, volviendo a X-Men, no puedes leer X-Men y no esperar temas de inclusión y de representación. No puedes, o sea, esa es la base del cómic. No puedes ser neonazi y leer el Capitán América. Y hay neonazis que leen el Capitán América.
¿Qué están entendiendo de lo que leen? Exactamente, y, ay, no, las bases para mí son otra cosa, dependiendo, pero Sí, es curioso porque con Superman eso fue, digamos, a mí que me encanta el Superman de verdad, de los cómics que yo, digamos, en los noventas, como vos dijiste, eso fue una época ajá, que yo empecé a apreciar a Superman, digamos, después ya cuando empezó New 52, me gustó ese giro fresco porque estamos hablando de que la propuesta narrativa se permitía algunas cosas que no pudieran explotar, que sí. hicieran canon. Esto de Wonder Woman y esto de tener un Superman un poco más, muchos tuvieron ese choque y yo lo sentí por todo lado también. A mí no me desagradó, ¿por qué? Porque yo ya sabía que yo digo, ma, están haciendo lo que Marvel sí hizo con su universo Ultimate, por ejemplo. Sí hizo Sí, digamos, un refreshing, ¿verdad? Que lo sintieron como una buena estrategia y a mí, digamos, yo lo tomé, digamos, con un criterio tal vez, con un criterio amplio, me explico, porque, claro, claro. ¿qué pasa? Que trataban de darle como una especie de, digamos, sentido narrativo ya en comparación a otros trabajos, que ya entonces ya la gente estaba concientizándose gracias a todo lo que ahora puedes tener y al alcance del internet. Y digamos, Eso, ujú, eso es importante, o sea, sí, hay que mantener una mentalidad abierta, tampoco tenés que casarte con todo. Sí, ujú, sí es un hecho, a ver, New 52 trajo muy buenas historias de Batman. Digamos, ya se había vuelto un poquito relevante antes, pero New 52 catapultó aún más a Aquaman. sí, uff, qué belleza O sea, cómica. total, o sea, yo antes decía el chiste de, voy a cambiar de héroe y voy a buscar otro, y me voy a pasar a Aquaman, porque parece que a la gente casi nunca le gusta Superman, entonces ahora me iba a pasar uno menos popular, y más bien, y más bien Aquaman terminó siendo más relevante que Superman Ujú, para mucho público. Entonces, siempre que, o sea, es normal tener reticencias, no sé, bueno, sí, sí, sí. negar un poquito un rechazo al cambio es normal, sobre Ujú. todo en estos personajes y cuando son cambios narrativos tan fuertes, pero uno hace el intento, si no te gusta, eso es lo que yo le di un año de tiempo, de vez en cuando retomaba y lo intentaba de nuevo, Sí, ujú. no me gustó, ni modo, tengo que aceptarlo, no me gusta, no tengo por qué seguir gastando mi dinero, y las cosas que me gustaron, pues me gustaron, pero hay que formarse un criterio, es que en este momento alguien me dice, es que esto es un truco publicitario, sí, pero no has leído ni una historia al respecto de John Exacto, o sea, bisexual. No conclusión. sabes si la no sabes si la a ver, es un hecho que hay personajes, voy a hablar de punto personal. Dale. Yo era guionista en la pensión. Teníamos un personaje gay, Tony. Estábamos atrapados en un punto intermedio en el sentido que afortunadamente allá los personajes gays ya no eran el bufón de la comedia latinoamericana como era en los 80, Ujú, que ujú. ponías o sea, vos ponías un personaje que caía la mano y hacía ay, no lo voy a hacer ahorita porque no quiero reproducir ese estereotipo. Y la gente se reía. Con Tony ya no podíamos entrar en eso, había que cambiarlo, había que madurarlo, Sí. pero a la vez también teníamos restricciones conservadoras. Entonces nunca pudimos, gracias a que el actor era muy bueno y encontrar puntos intermedios a nivel de los guiones, pudimos hacer muchas cosas con Tony, pero nunca tuvo novio, nunca tuvo desamores, o sea, perdimos la oportunidad de crear muy buenas historias con él. Ya. Entonces, Ya, 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 pues, ya, claro. si John es bisexual, no va a ser menos héroe. Si John es bisexual, al lector heterosexual no lo va a hacer más gay porque su personaje favorito sea gay o bisexual. Sí, Pero sí sería importante, ojalá, que sea un elemento que sí lo utilicen bien o sea, y eso sea es y potencia el personaje. exacto, eso es algo que, por ejemplo, yo, ante todos los productos que tenemos, digamos, de ficción que al día de hoy, los cómics todavía tienen un, digamos, un cuidado, tienen un filtro de contar una historia con sus buenos fundamentos, súper bien contada, a pesar de sus limitadas, tal vez 12 páginas o dependiendo de los capítulos en los que se divida. Entonces, es como, vos y yo sabemos que los cómics tienen esta densidad, tienen este cuidado y Uh pueden -huh. explorar, digamos, estos detalles súper requete bien. O sea, esto de que, por ejemplo, si un pronto a otro tal vez dejas de leer cómics, entonces ya digamos hasta cierto punto, muy rara vez ves cuando tal vez, mira, algo le pasó a este personaje.
Mira, no dejé de leer, entonces me imagino que fue porque pasó algo y si lo leo entonces ahí yo puedo entender. Ujú, Entonces uno se da muy rara vez uno no se da por satisfecho en una explicación que no se da, ¿verdad? Entonces, ujú, muy rara vez de hecho, porque digamos, eso sí tienen cuidado, por ejemplo, en casas grandes no y en independientes. Y, y entonces cuando pasa esto con Jonathan, entonces yo, man, o sea, si hay chance de que sí tengamos algo bien explicado, algo bien hechito y que sí, digamos, sea un reflejo. Porque, eh, por ejemplo, yo también tuve mis choques, ¿verdad? Con respecto a esto de la representación, a esto de, ¿verdad? Estos cambios un tanto como abruptos, ¿verdad? Desde que siento, ujú. o sea, hasta cierto punto yo, por el mismo criterio que te crea este formato de narrativo del cómic, sientes que es un insulto. Y te voy a dar, por ejemplo, uno donde yo sí lo sentí muy directamente, que es el caso de The Next Batman. O sea, Ok. man, así de sencillo y te lo pongo en dos platos porque, por ejemplo, es esa muestra de que no queremos tener un Batman, aunque sea completamente salido, pero que no haya pasado por manos, ojos o lo que sea caucásico, ¿verdad? O sea, Ajá. man, se lo voy a poner así porque, o sea, yo llegué a esa conclusión por este punto. El año pasado hubo una saga de Batman que se llamaba Joker War, una madre así, para orillar a que Joker le hicieron desmadre tal a Batman que le quitara toda la plata a Bruce Wayne. Y Ujú. entonces, por todo ese desmadre, toda la plata le queda a Lucius. Ajá, Y ajá. normalmente Lucius pues, es fiel a Bruce y todo, pero le construyeron como un trauma al Mae hasta ahorita, ojo, porque a Lucius le ha pasado de todo por estar involucrado con Batman, pero hasta ahorita es donde entonces escriben que Lucius, vos lo lees y te vas a dar cuenta de que el man toma una posición donde entonces el Mae va a trabajar mejor las cosas a pesar de que tiene un estrés postraumático de lo que le hizo Joker, que casi lo mata, y donde introdujeron a esta personaje nueva que se volvió famosísima, que se llama esta otra Harley Quinn, Ah, ¿cómo se llama? sí, ya sé. Sí, ay, Punchline. ajá, Punchline, sí, cierto, esta chavala se volvió famosísima. Ahora bajó un montón también, hasta eso se fue para el caño, digamos. Pero, man, o sea, vea cómo están empujando todo y a Bruce, por ejemplo, lo dejaron sin plata, ya no tiene la mansión, ya no tiene un montón de carajadas y está en la calle literalmente y apenas si tiene sus recursos. Llegando a un punto Ujú. de que vamos a este future state que empezó a principio de año, donde tenemos a un Bruce que sigue sin plata, apenas si se está agarrando con lo que tiene y de ahí entonces se enfrenta a un, vea, y se topa con eso lo vacilón. Yo estuve leyendo los dos cómics, Next Batman y Dark Detective, que es el cómic de Bruce. Y entonces vemos que el cómic y el año pasado le hicieron un bullón a John Ridley, que estaba escribiendo este Next Batman. Este cómic es ver una película policíaca. Es ver, por ejemplo, cómo hay un disque justiciero vestido de Batman, medio salvando a dos personas en medio de una tal vez investigación que no queda en nada. Y vemos que este Batman, uno dice, mira, ponen a Luke Fox, al hijo mayor Ajá, ajá. al hijo mayor de De Lucius Lucius. Fox, que fue Batwing, es muy buen personaje y ahora de pronto a otro se olvidó que es Batwing, medio se acuerda cuando conviene y uno dice, ya estando Luke Fox, no, se les ocurrió meter a un hijo que estuvo en la marina, que de un pronto a otro llegó de aparecido, está agarrado con parte de la familia y nada más tiene un traje Batman con la cara tapada. Mae, esos Ok. cómics no explicaron casi nada. Y peor aún, cuando este Batman salen los demás cómics, pero cuando este Batman sale en el de Dark Detective, como para hacer un nexo en qué pasó entre Bruce y verdad, y este otro Batman, este Jace Fox, que no le gusta que le digan Ujú. Jace Fox, no le gusta que no le digan Team Fox, quiere que le digan Jace Fox. Entonces, Sí. entonces uno dice, o sea, estás sintiendo, man, vas viendo cómo están simplemente metiendo un mae que simplemente no querían, digamos, que hubiera estado en manos, no sé, de alguien de la editorial. Dice, no, tiene que ser alguien,
sí, no importa que esté atravesado, pero que tiene que ser Batman, pero tiene que ser creado por quién o qué, mae. O sea, entonces ahí estaban dando a entender eso. Cuando Bruce y Jace Fox se vieron de frente en Dark Detective, entonces se sintió súper rarísimo, porque medio se cruzaron palabras y se fue. Eso fue todo. Eso fue como, ¿sabe cómo se sintió? Como cuando usted tal vez lleva años de trabajo en alguna carajada, en una planta, en una compañía, y mira, bueno, ya está despedido y lo va a suplantar a este mae. Y el otro, y el mae que lo va a suplantar a usted dice, hola, pura vida, bye. Así se sintió. Yo no sé si fue a propósito siquiera. Entonces ahí es donde como te digo, yo voy cuestionando esto de que también, qué tan prioritaria es esta agenda que están permitiendo este tipo de, no sé, escupas a nivel, a nivel del criterio, ¿verdad? Que uno ya ha visto de alguien que consume cómics, ¿verdad? Es que a ver, ahí es un tema de construcción mala del personaje, por eso como lo estás contando. No tanto de la agenda, o sea, porque no es la primera vez que suplantan a Batman, digamos, o sea, incluso en arcos mucho más extensos, ya tuvimos el Nightfall y el Night Quest, y ¿qué tenías? Tenías ¿cómo se llamaba? El Mac que originalmente era Israel, ¿cómo se llamaba su identidad? Sí, Jean Paul Valley. Jean Paul Valley. Azrael, sí, claro. Jean Paul Valley. Fue una buena historia, estuvo muy bien desarrollada. No sé si toda completa, pero sí fue un momento muy épico en la época. Claro. Y lo que tuvo fue desarrollo de personaje. Ahora, por ejemplo, los suplantamientos incluso, o sea, de personaje por otros grupos étnicos se pusieron de moda en los 90, ¿verdad? Sí. Tenías War Machine, fue en su momento Iron Man también, no recuerdo si antes o después. Eso Exacto, o sea, exacto, Jon Stewart de Green Lantern suplantó a Hal Jordan y después, bueno, volvió Hal Jordan y Hal Jordan tenía cualquier cantidad de, o sea, lo han suplantado cualquier cantidad de veces, sí, claro. Pero todos se han adherido a la gran familia Green Lantern. Y hoy por hoy, si hoy por hoy nos sueltan a Jon Stewart, si nos sueltan en una película, lo aceptamos. Diferentemente, si quieres ver primero a Jon Stewart o a Hal Jordan, muchos crecieron viendo a Jon Stewart en la Liga de la Justicia, en la serie de la Liga de la Justicia, la serie animada, para muchos es Green Lantern. Entonces, el tema no es si el personaje es afroamericano, si es asiático, si es latino. Jaime Reyes, en Blue Beetle. Que le van a hacer una película, de hecho. Esto estuvo buenísimo. Ted Kord era un personaje querido, era un personaje famoso, y aprovecharon para hacerle le hicieron un revamper buenísimo yo me acuerdo de la época de Infinite Crisis con Jaime Reyes. Está increíble, de hecho. A lo que vamos ahí en ese caso es desarrollo de personaje, más que la agenda como tal. Por ejemplo, bueno, la gente odiaba a Jason Todd. Sí. A Jason Todd, la gente lo odiaba, nivel de que DC, hablando de stunts publicitarios, en una época que no había internet, pues, hicieron un hotline que se llamaba, que era, vos llamás a votar, ¿quieren que muera o quieren que no muera un menor de edad? O sea, un menor de edad en una época donde ya los cómics habían tenido una madurez, pero no deja de ser un poquito impactante como mal, la gente puede votar porque se muere un menor. ¿Qué más es tan publicitario que ese, no? Porque la mayoría de la gente votó, no sé si me vas a decir malas palabras aquí. Sí. Pero la gente votó con el hígado porque se muriera Jason Todd. Lo voy a decir así para que más políticamente. Sí. ¿Y qué pasa? Que años más tarde, décadas más tarde, por desarrollo de personaje, viene un escritor y dice, si traemos de regreso a Jason Todd, y si lo convertimos en Red Hood, y si le damos su propia personalidad, y si le ponemos este arco conflictivo al respecto, entonces, lo que le digo a la gente, preocúpense, no si el personaje es gay, preocúpense no si el personaje, o sea, a la audiencia. Preocúpense que sean buenas historias y buenos desarrollos, ¿no? Exacto, y esa tal vez, digamos, es como, ya eso es como un criterio, por ejemplo, que es, por ejemplo,
la propuesta mía, o sea, la cosa que yo tengo con este respecto y con este ejemplo, yo por ejemplo te dije con Jonathan, y porque obviamente volvemos a decir, vos y yo sabemos quién es Jonathan y esto, ve. O sea, estamos hablando de que ahora, por ejemplo, con el meme que yo le dije, desacredita el hecho de que, Ajá, por ejemplo, no podemos decir que Superman es gay o Superman es bi porque es extraterrestre. Entonces, ajá, ajá. también eso es como uno dice, exacto, es como para estar en esa época de troleadas, estar en esa carajada, estar devolviendo lajas, estar devolviendo comentarios, ¿verdad? Entonces, o sea, yo estoy asombrado también por lo mismo. Yo hice este podcast por analizar y llegar a un punto de decir, madre, qué increíble que solo el impacto, esta clase de impacto que ha tenido y esta estrategia, digamos, publicitaria, que hay que hablar en plan. Y digamos, me da una risa porque cuando yo por ejemplo, yo estaba leyendo, por ejemplo, el origen del manga hace un tiempo, recordando, por ejemplo, orígenes Ujú. de un manga de cómo empezaron a hacerse dibujillos muy famosos en lo que era el Japón y en otros lados y cómo las tiras cómicas eran también como medio de propaganda y me da una risa porque esta historia los relataba y los contaba como si fueran épocas muy lejanas, pero en realidad no, el entretenimiento sigue siendo al día de hoy una herramienta full de propaganda. Entonces, esto exactamente es el detalle. Ahora, por ejemplo, yo te doy el ejemplo de Batman porque es un ejemplo súper horrible, es un ejemplo espantoso, es una cosa, ¿verdad? Súper, súper inaudita. ¿Qué pasa con este Superman? De hecho, que tenemos ahorita a uno de los mejores escritores, no solo de DC, sino de casi yo creo que en la industria ahorita, Tom Taylor. Y de ahí él ahora tiene adelante el deber de escribir esta fase muy importante, esta fase histórica. Y de Tom Taylor no esperes nada mal escrito. Él le pone cuidado, le han dejado hacer lo que ha hecho porque se lo ha ganado. O sea, Claro. vea, por ejemplo, lo que yo consideraba que era la respuesta de DC para Marvel Zombies, que se llamaba Deceased, es una cosa Ujú, soberbia. O sea, es un trabajo por sí mismo que es terror, digamos, esta saga de películas, Exterminio, 28 Days ujú. Later, 28 Weeks Later, pero en el universo DC con la ecuación antivida. Esos Ujú. cómics son soberbios también, es otra flor en el ojal de Tom Taylor y ahorita lo está dibujando también John Timms, que ahorita también súper Claro. cotizado también en la industria y o sea, no tenemos más que flores para esto que esta etapa que está teniendo este personaje. Estamos en una época donde se nos ha permitido tener un nuevo Superman que yo siento que también es por estrategia publicitaria para tener algo más fresco porque me imagino que DC en su inocencia creía que entonces iban a poder decir es que no podemos hacer más cosas nuevas con Clark Kent. No podemos, Mm. ve por ejemplo cuál es el estatus ahora de Clark Kent. El MA ahora, como lo hicieron también en Future State, el MA en Worlds at War, creo que era en Worlds of War, el MAE lo tiraron digamos, en una propuesta en la que el MAE ya estuvo antes, pero con un corte más dramático, que es ir a enfrentar a Ujú, Mongul, liberar a la gente que tiene en su Warworld, creo que se llamaba, en ujú. su planeta de, ¿verdad? De retos, de Ajá, retos ajá. de gladiadores, pero él va como con una cruzada de que se va a infiltrar, va a enfrentar guerreros y con un corte a lo Planet Hulk con Gladiador y verdad una vaina así. Entonces el Mae se va a dejar de Luis, va a dejar a Jonathan para que eso explique que ahora Jonathan es Superman. Ujú, Yo era ujú. yo me hubiera ido porque es que yo me hubiera ido tal vez por otra idea, pero yo no estoy en contra de que Jonathan esté como Superman, pero o sea, a mí me gustó, por ejemplo, Superman of Metropolis, que es en Future State, fue de lo poquito que me gustó, de hecho. Es vacilón porque este Jonathan agarraron como la idea del Superman de New 52 y le dieron Ujú. un brío bastante más dinámico, más ágil, más colorido inclusive. Y no, hombre, súper buenísimo, súper lindísimo. Y por eso yo aprecié mucho este Jonathan, que ahora, por ejemplo, mucha gente Claro.
Lectora Brava sí lo aceptó porque no es Clark, es Jonathan. Entonces, o sea, no es Clark, es Jonathan. Es que creí que dije lo contrario. Entonces ya a No. nivel de cómics y todo esto, ya nosotros sí podemos dar fe. O sea, si estamos entendiendo de que sí va a haber una explicación, sí va a haber un sentido a este tipo de historias con las cuales todavía podemos hallarnos y verlas y leerlas mientras las tengamos, ¿verdad? Ahorita. Claro. Y es eso, básicamente, que hay unos cómics que explican eso. Hay numeritos que salen cada mes, ¿verdad? Que... Sí, sí, sí. Y siempre está Wikipedia para ponerse al día, ¿no? Así que hay maneras. Hay una cosa como curiosa en todo esto que siempre me preguntaré si no sería hora, y por más que yo quiera estos personajes, si no sería ya hora de dejarlos ir y dar paso a nuevas generaciones, como es el caso de John, o quién suplantaría a Batman entre todos sus posibles herederos al Sí. trono. Si no sería ya hora, y te voy a hacer una pregunta a vos, que sos tanto fan de anime como de cómics. Creo que una virtud del anime y del manga en general, porque no sé que no son todos los casos, pero en general es que terminan sus historias. Creo que la mayoría de los casos. Y Sí. a veces me pregunto si no sería hora, pero los cómics estadounidenses, DC y Marvel, nos han acostumbrado a tenerlos aquí siempre. Y a veces se nos olvida que tienen décadas antes que nosotros Ujú. y es probable que sigan saliendo décadas después de que nos muramos todos nosotros. Entonces, como alguien que aprecia las dos narrativas en tu Ujú. caso, ¿te parecería que estaría bien si los cómics gringos cerraran, le dieran fin a estos personajes y ya para que crearan nuevas generaciones o de plano? Verás vos qué pacho, porque por ejemplo, cuando yo ya empecé en todo esto de la ñoñada, ya en el puro año 2000, yo me acuerdo, y fue cuando empezó el boom del internet y el boom del anime. El boom del anime, bien que mal, concientizó a la gente de que todas las historias tienen un principio y un final. No fueron las Ujú. novelas, no fueron las series, no fueron películas, fue el anime. Y entonces, ahí es donde entonces yo por años empecé a cuestionar cuál era la necesidad de que entonces, por ejemplo, vos yo creo que hasta vos lo había mencionado en una ocasión que lo hablamos de que sí, de que DC siempre va a volver a Superman a sus inicios, o como que en una historia ya pasó pero no existió, o me Yo, explico. yo, creo, Ujú. yo creo que en general los cómics siempre regresan a su forma más popular, de alguna manera. Ujú. Hulk puede pasar por todos los estados, pero siempre va a volver a Hulk verde agresivo. Wolverine Sí. siempre va a volver al Adamantium. No necesariamente la original, pero sí es la más Sí, popular. de hecho, exacto. En su momento no está mal porque entonces se permite a los artistas que entonces puedan mostrar sus propuestas, ¿verdad? Sin Claro. embargo, como son personajes tan icónicos y también tan delicados, me imagino que tal vez por, no sé si, no sé si sea gerontocracia, sinceramente a veces llegué a pensarlo, man, de ese conservadurismo y esa forma de pensar, ¿verdad? De que es por eso que entonces no permitan que pasen a más. Y hemos visto, vea, en todos los cómics que vos has leído, que yo he leído, hemos visto cualquier cantidad de finales para un Bruce Wayne, para un Clark Kent, ¿verdad? En todo esto, y Ujú. entonces es como para decir, madre, y si no hay un final en el canon, entonces pues ahí ya tenés un final, ya tenés un desarrollo, ya puedes quedarte Claro. con digamos, pero uno que consume el canon, entonces entonces es cuando yo ya empezaba a comparar, por ejemplo, a la gente que tal vez consumía historias porque, por ejemplo, tal vez no es tanto, tal vez no es tanto que se termine la historia tal vez del superhéroe, sino cómo se sigue su legado, ya que entonces es algo que la gente siempre va a querer ver. Y, Sí. por ejemplo, imagínate, cuando terminó cuando terminaba el 2010, 2009, fue cuando se Ujú. sospechaba de la supuestamente D-Zero que se llamaba, que terminó llamándose New 52. Y yo me Ujú. acuerdo que fue cuando entonces se atrevieron, yo me acuerdo, estaba rayado de ver las propuestas, por ejemplo, que iban a hacer del status quo rajadas. Yo nunca había visto nada tan hardcore, por ejemplo, por ejemplo, Superman agarró Candor
encontró un planeta con los detalles, con el ambiente de Krypton, hizo New Krypton, que cerró el Ujú. War of the Superman. Eso está yo como loco por lo mismo. Batman se había muerto, regresó, hizo Batman Incorporated, que también es una Ujú. vara también súper voladísima en status quo. Ya no es Batman metido en Ciudad Gótica de cuando en cuando ayudando a la Liga de la Justicia. Lo mismo pasó con Birds of Prey, que tuvo la animación más grande de todas y que tuvo unos cómics voladísimos. Gotham City Sirens, me explico. Entonces, Claro. Dima, se atrevieron a más con un chance que no tuvieron en mucho, mucho, mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, está bien, yo voy a leer un arco, voy a leer una historia, pero es como si a los personajes no les hubiera pasado nada hasta cierto punto. Entonces, Ujú, ujú. y entonces ya la gente empezaba como que a querer, por ejemplo, vean, no empezaba tal vez a desapegarse, no empezaban a tal vez a alejarse, sino que ya empezaban a querer ver que hubiera, que hubiera un crecimiento en la historia. Fue por la razón que, Claro. por ejemplo, un Damian Wayne, que Grant Morrison estaba pensando matar, o sea, que ya Ujú. el personaje no existiera después de que terminara esa saga, pero fue cuando ya entonces el internet empezó a hacer sonar su voz en popularidad y votos y todo esto, y Demian quedó ahí, como el hijo de Batman, el heredero, ¿verdad? Ujú, ujú, Y ujú. entonces fue por eso, porque si no, siguen pasos y siguen hasta Tim Drake, por ejemplo. Y entonces yo también, de mi parte, yo empezaba yo a decir, ok, Bruce regresó de la muerte, hizo esta vaina de Batman Incorporated, y hasta cierto punto querían dejar que eso sucediera en New 52, al mismo tiempo que también nada más como que refrescaban un poquito el entorno, de que ya le mejoraban la Sí, tecnología, le mejoraban tal vez detalles del pasado, se metieron también con una vaina muy tuanis que es, digamos, en el mismo centro que Ciudad Gótica, que fue con la Corte de los Búhos. Entonces empezaron ya, digamos, a aprovechar estas ideas que uno narrativamente a huevo tenía que pasar. Algo que le destaco a Snyder, a Scott Snyder, un montón por lo mismo es esto, de que ya él sabe. Él sabía que ujú, ujú, por más que él hiciera sagas chivísimas, él tenía que devolver a Batman a que no le hubiera pasado nada, a que no ujú, perdió un ujú. pie, no perdió una uña, ni un diente, ni nada. Entonces, por más jodida que fuera la saga que enfrentara como las que tuvo con Joker, una cosa así, ¿verdad? Entonces, Ajá. él se permitió hacer una saga donde nos dio un principio y un final que es en torno a Joker y Batman. No solo Ujú. un final de Batman en sí, un final de Joker en sí que empezó desde New 52 y cerró en Endgame. Ok. Entonces, inclusive para la misma escritura de Snyder, él tuvo que ver cómo le hizo para ver, más que tengo que revivir a Bruce y tengo que revivir a Joker después de esta batalla tan épica que tuvieron estos maes. Entonces, Ajá, ajá. pero porque de ahí es lo que me piden, entonces es mi brete. Y si Sí, no, claro. porque perfectamente, ma, después de esa batalla épica, usted dice, ma, esta es la batalla. Estos dos se murieron aquí. O sea, ya no hay Bruce, ya no hay Joker, ya. Me explico. Entonces, al nivel narrativo y en un montón de varas. Porque, exactamente, un montón de escritores dicen que ya han llevado clases, ya han llevado un montón de carajadas, me lo decís vos, que Ujú, uno ujú. dice, madre, tiene que haber un final, tiene que haber un cierre, tiene que Sí, haber... sería chido. Ujú. Y Sería chido. ujú. Sí, sí sería, por otro lado, sí es conflictivo, o sea, pero Ahora, sí sería chido. ve por ejemplo, Sí. a mí me encanta por ejemplo Superman Batman Generations, porque se permitieron pasar varias Mm, etapas. Bueno, me fascinó el hecho de que claro. son los mismos Bruce y Clark que se conocieron de los originales de los 30, que es de que Y yo... y van envejeciendo en la línea de Exactamente. tiempo. Son Y es una... interesante porque además es un análisis gráfico y de texto de cómo los cómics fueron evolucionando. Sí, Entonces vos ves a John Byrne, que es el que le hizo emular el dibujo de los 70 sí. con el tipo de líneas dramáticas de los 70 cuando Ajá, llegan a esa época y cuando llegan a los 80 también, mientras van envejeciendo. Es un muy, muy buen análisis e- histórico de los cómics hasta exacto. cierto punto. Exacto, es uno de los pocos cómics donde vemos un desarrollo o sea, no vamos a tener problema
Inclusive de que muchos de los que hemos leído cómics por años hemos querido que en los cómics, por ejemplo, Bruce tal vez siga siendo Batman, pero si se tiene que retirar hasta cierto año por alguna vara, lo hace. No que simplemente, mira, no, ya me conseguí un implante en la espalda. No, bueno, no. Tal vez en Nightfall, o no sé, simplemente voy a regresar solo porque me queda el traje, o no sé, me explico. Entonces, por ejemplo, son cosas que como cambian de escritores o cambian de editores, entonces se nota tanto que entonces se respetan cosas que hicieron antes que estaban muy bien. Y entonces ya uno dice, ya es donde uno le pierde la vara a verdad, porque... Es casarse con continuidad siempre es complejo, o sea, uh-huh. y en el caso de DC, ni para qué, es que DC reescribe la continuidad, no solamente en eventos que hace a cada rato de un tiempo para acá, que DC de pronto se le ocurre, entre un nuevo escritor y un nuevo escritor se le ocurre, como, pues, hagamos como que, no sé, por poner un ejemplo así sacado, ¿verdad? Uh-huh. Hagamos que Superman nunca ha conocido a Mongul, pero hace 2 años teníamos a Mongul acá, no, pero haga más, no, ok, dele. Exacto. Entonces, es frustrante, es frustrante. La verdad, DC, digamos, es que DC mantuvo un muy buen camino de 1986, después de que dicen las Tierras Infinitas, su primer reboot oficial, porque en realidad el New 52, digamos que ya ha existido cuando la época del Silver Age lo plantearon los personajes clásicos, si se quiere. Lo que pasa es que nosotros ya crecimos con Hal Jordan, quién sabe si ese público lo tomó también, no sé, no tengo idea. Pero bueno, Crisis en las Tierras Infinitas mantuvo una DC súper sólida, muy bien narrada, de 1986, y durante como 20 años, no sé, hasta que ya de repente un día empezaron a cuestionarse cosas, empezaron a mover cosas, pero durante todo el cierre del siglo XX y inicios del siglo XXI, y de repente empezaron eso, a cambiar para arriba sin decidirse. Con Superman empezaron a sacar nuevas miniseries donde replanteaban el origen, y no entendía por qué, porque el Superman planteado de Crisis estaba muy bien, post-Crisis. Sí, claro. Pero una cosa interesante que tenía DC, digamos, dentro de la comparación que tenían DC y Marvel en aquellos años, de que Marvel era más atrevida en temas más adultos y DC seguía manteniendo cierta cosa light con respecto a los héroes, DC era muchísimo más comprometida con los cambios a toda costa. O sea, Barry Allen estuvo cerca de 20 años muerto. Cuando Hal Jordan fue súper polémico, el cambio de Hal Jordan. Así es. Fue súper polémico, recibió mucho odio. Hubo gente que nunca aceptó a Kyle Rayner. A mí me costó al principio, yo lo odié, porque estaba en esa etapa de mi vida, estaba adolescente, y me habían quitado, con lo que me costaba era Hal Jordan, los cómics de Green Lantern, porque antes tenían a Guy Gardner. Claro. Por fin estaba de regreso, y de repente me lo convierten en villano, y me ponen a Kyle Rayner. Lo odié con mi alma, hasta que un día leí un cómic de Kyle Rayner que dije, Kyle Rayner se ganó mi corazón, la verdad. Kyle Rayner, yo llegué a aceptarlo, llegué a aceptar el nuevo estatus de Hal Jordan, eventualmente como villano, luego como Spectro. Sí, Spectro. No necesitaba el regreso de Hal Jordan, lo agradezco, sí, pero no lo necesitaba. Kyle era maravilloso. Y en Flash, Wally West ya lo había logrado. Lo que estamos diciendo ahorita, lo que podría lograr John, Wally ya lo había logrado. No necesitábamos a Barry. Y de todos modos el Barry que regresa no se parece. Bueno, igual, los tiempos cambian, las narrativas cambian. Barry no puede ser igual que hace 30 años porque lo están escribiendo hoy en día. Pero es como yo lo siento como una reinterpretación de Wally en realidad. Entonces no sé para qué necesitábamos a Barry Allen. Exacto, mae. Era chiva, la sombra y el legado de Barry se seguía manteniendo a lo largo, y uno sabía, estaba presente estando muerto. Era un momento donde también empezaba a sonar un montón de que, estaba muerto pero revivió, ¿verdad? Entonces, eso también empezó a sonar bastante, mae. Empezó a sonar, y se volvió de moda, se murió pero no se murió, ¿verdad? Entonces, eran esas estrategias. Volvemos a las estrategias publicitarias, ¿verdad? Entonces, es que es eso, entonces, imagínate que, por ejemplo, yo llegué a, bueno, yo creo que esto lo había hecho un cómic, pero a su propio estilo, ¿verdad? Con un poco realista, ¿verdad? Que era Superman Man of Tomorrow, si mal no me equivoco, pero también yo me senté, por ejemplo, a decir, ok, si yo empezar a contar la historia de Superman, o sea, basado en el canon que hay ahorita, y por ejemplo hay cosas irreemplazables y irrecambiables, por ejemplo, que estalló Krypton, llegó a la Tierra, lo adoptan, crece como un humano, se vuelve reportero,
se vuelve ya Superman, y entonces ya a partir de ahí en donde entonces ya se vuelve confuso, porque ya hay un montón de cánones, ya hay un montón de propuestas, ya hay un montón, ¿verdad?, de ideas. Por ejemplo, en qué momento conoce a los demás de la Liga de la Justicia, en qué momento se agarra con Lex Luthor, en qué momento pasa tal vez varas con otros arcos también muy buenos, que también uno dice, bueno, eso fue en los 90, pero de ahí nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, solo yo, que lo viví. sí, no, Básicamente por eso. yo después me puse al corte también, ¿verdad? Porque pues, también tiene historias muy bravas. Por ejemplo, o sea, en los 90 sonó mucho, por ejemplo, personajes secundarios y varas bastante bravas. Por ejemplo, Morgan Edge, Cat Grant, ¿ves? Esos detalles que nadie le importa, nadie lo sabe. Ahora la gente No, medio sabe claro. que existe Cat Grant porque la interpretó Ali McBeal en Supergirl, ¿verdad? Entonces, Ah, entonces, son estas varas, me explico. Entonces ya uno dice, como ¿por qué? ¿Sabe por qué? También, digamos, yo lo hice porque empecé a hacer las comparaciones de otra vez Superman y Goku. Usted la historia de Goku ujú, la puede contar de principio a final. O sea, ujú. aún a pesar del anime que está saliendo ahorita, la historia de Goku es súper requete contable por cualquiera. Y entonces, con Superman usted nada más sabe el origen, y que ya es el mae de la capa, que vuela y tiene superpoderes y ya. Sí, Entonces, ya tendrías que escoger historias alternas como la del amor de que fue el hombre del mañana ajá, o el All Star Superman de Grant Morrison. ajá, Historias que no están en continuidad como tal, ujú. que de alguna forma llevan a un final de la historia. New 52, Yo, 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 ajá, ujú, yo de carajillo me dibujé mi propio cómic que para mí era el último cómic de Superman. Y ajá, ojo la inocencia de la época, para mí la última historia de Superman era cuando Superman se casaba, ahí terminaba. Y ya para hoy en día ya sabemos que Superman, o sea, Superman se casó hace sí, años, ujú. ya lleva sus 2 décadas casado y continuó la historia. Entonces, Eh, pero teníamos esa visión. es que es increíble porque es que también, digamos, no, la verdad estaba bien porque o sea, ya Superman ya no estaba soltero, ya no iba a poder hacer esas escapadas, ya no iba a poder escabullírsele a Luis. Y obviamente Luis, tenía que ser, obviamente, bueno, en ese momento uno no tenía ese criterio de que obviamente iban a dejar esa vida de reporteros, y a pesar de que uno tal vez, digamos, tenía medio idea de que Luis fuera la aventurera, que es verdad y todo. Pero estaba vacilando la idea porque yo digamos, para una historia de un final de Batman, bueno, en las películas ya lo han intentado tratar, uno tal vez no lo concibe porque, y con Batman, por ejemplo, yo siento que puede haber un final a la historia de Superman, yo lo veo más probable eso, que tal vez haya una historia del final de Batman por el tipo de personaje que han estado ya trabajando por años, Plot Armor, y también, digamos, el espíritu del man, a pesar de que el man puede estar en la piedra, de que el mae va a seguir viendo cómo, ¿verdad? Hace la vara como Batman propiamente. Y entonces, ya, por ejemplo, es más difícil, por ejemplo, yo siento que es más fácil ponerle un final a la historia de Superman que a la misma, pues de Batman, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ese es el detalle, por ejemplo, que la gente ahorita, por ejemplo, usted le puede decir, la gente todavía se intimida. Eso yo lo hablé con los del Comic Club y todo eso, y con un montón de gente que inclusive me pregunta todavía al día de cómics, mae. Que entonces yo les digo, mira, de Superman que puedo leer, y yo les digo, mira, la mayoría de las veces me ha tocado recomendarle la muerte de Superman. Claro. Porque es un excelente trabajo, es un trabajo que reúne lo mejor del personaje en una de sus mejores batallas, y yo creo que como en 2 ocasiones he regalado como 2 TPBs así, ¿verdad? Por dicha, son compas que sí leen y que, madre, Ujú. que terminas de leerlo, madre, ¿qué es esto tan tuanis? ¿Qué es esto tan así, verdad? Como locos quedan. Y exacto, Tienen que darle continuidad al reino de los superhombres, porque exacto, el reinado de los que son, Supermanes, entonces, y que hasta eh, cierto punto me obstiné de que hicieran las versiones nuevas animadas estas, porque porque, exacto, yo también digo, más si no hacen lo que hicieron con Dark Knight Returns, entonces no hagan nada, y no lo sí. hicieron, tristemente. No, Ahora, no. sí, entonces ves esa comparativa, por ejemplo. Ahora, si llega a hacer esto, entonces tendría que hacer las versiones, por ejemplo, mira,
ocupamos que, no sé, Snyder vuelva a agarrar a Batman y le vuelva a contar una historia en principio y en final. O no sé, que le tiren a Superman. De hecho, el Superman de Snyder a mí me gustó. El Superman Unchained, para mí es magnífico en New 52. Y digamos, ahí, esa es otra historia bastante brava. Ese es un Superman que me gustaría ver un montón más. Y principio y final, ¿verdad? ¿Cómo terminaría el man? ¿Cómo, no sé, terminaría? Bueno, Future State tiró lo de House of Hell, que fue un futuro donde la casa de Superman, los superhombres, ¿verdad? Empezaron a hacer más y empezaron como a hacer una fuerza del bien que hasta tiene como una especie de casta de superhéroes, de superhombres, ¿verdad? Por heredad y todo, que son como un grupo de superpoderosos, ¿verdad? Que entonces, es un legado interesante, pero una vez más es otro de los tantos finales. Entonces ya uno dice, hey, ma, es que ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirle, verdad? Y Claro, claro. entonces yo por eso que vos preguntaste, ese es un detalle que de ahí, cómo lo va a guiar a uno, ¿verdad? Uno puede decir, mira, es que esto es basado en escritores y dependiendo del tipo de historia que a vos te guste, puedes mandarte puedes mandarte con este otro. Por ejemplo, Superman, no sé, For Tomorrow. Vos me hablabas, por ejemplo, me recomendaste Superman Exile, que lo estoy terminando de leer, por cierto, bastante interesante. Y probablemente ahí te falta mucho contexto, probablemente, de la época. Ujú. Pero la historia como tal, para mí, Sí, creo que es la sí, mejor en sí. realidad. No, está muy bien. Yo estoy leyendo así como tal. Y es que eso Ujú. pasa. Por ejemplo, a mí también, cuando yo me empecé a leer cómics, yo me mandaba así strike, man. Yo me mandaba así como que, mira, no me leí los cómics antes, pero es que de ahí, ¿cómo los voy a conseguir en esa época? Ahorita, de ahí, Claro, en la época cuando yo empecé a leer cómics, man, era la época de Mega Upload, man. Había gente que tenía Mega Upload, se me ha olvidado. tenía los tomos, man. Por ejemplo, yo quería un Legends of the Dark Knight número tal y número tal. Y yo buscaba y foro, sí, es este. Nada más descárguese de este a este y ahí está. Y yo, Ujú. Ah, man, ni le cuento cuando yo, porque ni eso tenía. O sea, en 1990, no le digo. yo había visto algún cómic de pequeño en español de Superman, de cuando no Ujú. podía ni leer. Tenía algunas ideas básicas. Ujú. Y en el primer cómic de Superman me encuentro que Superman, o sea, no, Clark Kent estaba comprometido con Luisa Lane. Yo, o sea, ¿cómo? Clark Kent, Sí. en serio. Y Lex Luthor estaba muerto. Después resultó que no estaba muerto, estaba clonado. Ajá. Pero en el momento se suponía que había muerto. Y yo, ¿cómo que Super Chica no existía? Porque le había borrado la continuidad de Crisis en las Tierras Infinitas. Sí, así es, ajá. Y entré a este mundo de cero, ma, que mi suerte fue conocer gente más vieja con la que nos reuníamos a leer cómics y me pusieron al día de qué era Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Y empezar a, digamos, una época en que no venían títulos de X-Men al país, escuchar de este gran título de X-Men, todo el mundo le encantaba X-Men, conseguir, lo único que llegaba era uno que se llamaba X-Men Classics, que reimprimían historias. Sí, 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 sí. Entonces ahí empecé, y si llegaba Wolverine, entonces podías adquirir Wolverine, pero Ujú. costaba mucho conseguir algo moderno de X-Men, y cuando ya empezó a llegar, todavía pesaba mucho la saga del Dark Phoenix, Sí, y yo no cierto. sabía qué era poder conseguir, o sea, me costó, yo cada vez que algún pariente yo salía, no le mandaba la saga del Dark Phoenix en lista de que se pasaba en una tienda de cómics. Me costó años poder conseguirlo y leerlo y por fin entender la historia, ¿va? Luego llegó internet y por lo menos eso simplificó mucho las cosas. Sí, ya empezaba uno a entender que en Estados Unidos pasaban unas vainas, salían cada semana o cada Sí, sí, mes, sí, sí. ¿verdad? Y entonces ya uno empezaba pues a agarrarse con toda esa vaina, ¿verdad? Y yo me acuerdo que empezaba a ser muy famoso, yo todavía no estaba agarrándome con la continuidad. Por ejemplo, Black Knight, un montón de gente empezaba a hablar de Black Knight y yo, ¿qué es eso? Y ahora hay linternas de otros colores y hay otros varas así, ¿verdad? Entonces, Eso, por ejemplo... eso de los linternas de otros colores creo que son las cosas más brillantes porque era un chiste, o sea, toda la vida fue un chiste, como además, ¿por qué no hay linterna azul y hay linterna roja? Y de repente este más dijo, sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Mae, Y lo hizo chidísimo. Geoff Jones, mae, El- nada raro, mae, que el mae, digamos, sí le dejaron esa tarea muy curiosamente, que eso era lo que iba a mencionar yo, que por lo menos el mae Ujú. agarraba una saga como para que se pudiera leer por sí misma, por lo menos el paso del mae por ahí. Lo de Green Lantern, por ejemplo, fue algo de 10, el mae tuvo 10 años frente al título y es una vaina que puede leer de principio a fin final.
aún sin conocer. Claro. Es lo vacilón. Verás que yo hice como un compilado en un DVD de cómics en digital de, por ejemplo, de todo el principio. O sea, yo digo, Green Lantern Secret Origin, Ujú. Green Lantern, no mentira, yo incluí Emerald Dawn, cuando el más se vuelve Parallax, Ah, sí, sí. y cuando el más fue brevemente Spectre, luego ya Green Lantern River, y a partir de ahí ya todo lo de Geoff Jones hasta el cierre. Y yo Ujú. me acuerdo que como 3 compas le hice eso porque estaban enfiebradísimos. Y entonces eso fue algo muy vacilón que sí puedo decirles porque que digamos fue como un principio y un final de todo lo de Green Lantern, ¿verdad? Entonces ya eso estuvo vacilón por lo mismo, ¿verdad? O con Batman es vacilón porque, por ejemplo, yo sí puedo decirles, si es por leer algo, pueden leer Batman de New 52 del 1 al 52. Eso es algo, por ejemplo, Ok. que sí puedo decir. No puedo decir eso con Superman, porque hubo también cambios creativos. Detective Comics lo empezó Grant Morrison, entonces Ujú. no. Y entonces hubieron otros tal vez cómics más breves durante New 52, pero básicamente son pocos los bretes de, digamos, en cómics de yo puedo decir, mira, léete un arco aquí o léete un arco acá. Tenés que de verdad sentarte a leer y de verdad tener interés de verdad por leer ese tipo de trabajos que cuesta mucho ahora y ahora mucho menos más, ¿verdad? Ahora que ya están como queriendo traspasar, no sé si lo estás sintiendo que están queriendo traspasar esa calidad de tal de digamos de elementos y historias y varas así de cómics, lo están queriendo ya pasar a las películas. Yo pude entender como Marvel de digamos de que está está en el caño desde hace unos años en cómics, pero está volando en películas es porque el poder creativo de los cómics se lo pasaron para las películas literalmente. Entonces, Eso es lo que necesitamos en las pelis de DC. O sea, digo, hoy por hoy, vos ya sabes cuáles son mis frustraciones de Superman. Es ujú, Lex Luthor. O sea, ¿cómo no tenemos el Luthor de los cómics en cine, madre? ¿Cómo no? sí. O sea, sí, o sea, yo no sé, o sea, a veces no sé qué, a veces no sé qué leyeron los realizadores. O sea, yo sé que cada medio lleva sus relativos cambios. Ujú. Pero conocer el personaje que estás haciendo en la película, por lo menos. Exactamente, o sea, Y los cambios que tengan en sentido narrativo. sí, Pero, exactamente, o sea, nada del otro mundo, o sea, nada, exacto. A Warner cuando usted se canse de decirle, nada les costaba hacer esto y esto y esto y esto. y man, o sea, es que, a ver, el mejor ejemplo siempre van a ser las series, las series animadas. O sea, Mm, Justice League Unlimited, Justice League Unlimited se tomó libertades absolutas, así es. pero entendiendo a los personajes. Entonces, uno se toma libertades que van de la mano de. Y hoy por hoy, yo no he visto ninguna mejor interpretación de la Liga de la Justicia que esa serie animada. De hecho, de hecho, literal, bastante, ¿no? Ni siquiera en las películas, cuando hicieron Justice Sí, League no, no. War, que agarraron y no, ni siquiera adaptaron bien el origen La, la, de New 50, la liga de New 52, man, que estuvo muy bien en cómics, pero en la animación yo, pero ¿por qué? O sea, yo, pero la ¿por qué? última, la última peli antes de que resetieran la continuidad, Sí. la pelea de Superman contra Darkseid, sorry, para mí no se compara con la pelea de Superman contra Darkseid del final de Justice League Unlimited. Ah, no, para nada. Que además tiene esta llegada maravillosa de Lex Luthor con todo el, o sea, además tuvo un final, o sea, tuvo un final. Sí, man, exactamente, exactamente, o sea, qué raro. No, hombre, es que va, o Sí, sí. sea, es mucho y de hecho es lo que yo he querido, digamos, pues externar, he estado, digamos, o sea, lidiando con un montón de arena que tiene, digamos, que sus puntos, tiene sus lajas entre toda esta vaina, pero que también, se les puede volver la piedra en muchos aspectos y que eso es lo que, digamos, Sí, está claro. explorando en toda esta vaina. Y, o sea, estamos llegando a puntos con los cómics con este respecto y pues a mí me preocupa un poquito porque ya no va a ser lo mismo. Ahora los cómics No, tienen pero que ver cómo pues se adaptan, tienen que ver cómo, ¿verdad? Hay que decir y hay que entender y bueno, nosotros sí entendemos, sí estamos muy claros de que vamos a ver muchas más de estos tipos
ejemplos pues de representación, ejemplos Total. de detalles y todo esto. Y de ahí van a venirse más, muy probablemente hasta vamos a ver que si le pasó esto a Superman, vamos a ver a un Batman también que seguro el man cuando va a pasar seguro van a decir, pero si ya había un Batman gay, se llama Midnighter y no tiene cachos, o sea, entonces me explico, entonces vamos entonces con esa vaina y sinceramente pues yo espero de verdad que llegue un punto en donde ya deje de ser estrategia publicitaria y de verdad pues tenga su buen guión, tenga su buen desarrollo. Bueno, lo de Jonathan sí lo va a tener, sí, o sea, sí, eso sí lo vamos a dar por sentado, pero que también vean más allá de la estrategia publicitaria, que ya se dejen de varas y digan, ya estamos, ya Sí, que, ¿verdad? es que eso va a pasar inevitablemente, Sí, porque además, digamos, en la medida que hay gente, siempre va a ser muy complejo. Por un lado, estas historias no son de nosotros. Estas historias, uno le gusta decir, es mi héroe y mis historias, y no es cierto, las hace esta gente y las hace lo que ellos quieran. exacto. Pero el impacto social que generan, aunque uno no lo crea, es fuerte. Y la narrativa se la termina apoderando un poco la gente. Y de alguna forma va a haber una mayor exigencia de que estas representaciones realmente sean inspiradoras, por lo tanto se tienen que trabajar con buenas historias. Claro. No basta con decir es que este personaje es gay, Ajá. pero tiene que generar algo. Yo, o sea, a ver, también esto lo posteaba el otro día, hablemos no tanto Superman, no tanto Batman, sino los símbolos, o sea, ya específicamente de esto que tengo en la camiseta, o sea, la S. Yo he visto esta S, la he visto en marchas de orgullo gay, Ajá. la he visto curiosamente, y esto es súper interesante, considerando que Superman para algunos sería considerado el gran héroe blanco Uh-huh. americano, he visto mucha persona afroamericana que se identifica muchísimo con Superman. Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal, él tiene un tatuaje, sí. Shaquille O'Neal, exacto. Y he visto esta S en marchas de derechos de la población afroamericana de Estados Unidos. Así es. Entonces, he visto la S para empoderar doctores y enfermeras durante toda la pandemia. La he visto con gente que tiene que tiene discapacidades que se las dan como o sea, hay una cosa en el símbolo de Superman que va más allá del personaje de los cómics. Así Entonces, es. y John es ahora parte de ese legado. O sea, ahora Así John es. representa a un grupo. Y por cada fan de nosotros que alguna vez dijo, yo leo cómics porque, no sé, yo era rechazado en el colegio, o porque me sentía que no sé, que no casaba con los demás, porque no jugaba fútbol, lo que sea, agarre esa hablada y mándesela a otra gente que nunca ha tenido este nivel de representación como ahora. O sea, no es que no han tenido, antes han habido personajes sí, Sí, gays y claro. demás, pero nunca tanto como antes. Así es, así es. También ha habido, o sea, a ver, el hecho de que hubieran personajes heterosexuales no quiere decir que no hubieran lectores gays. Yo sí, tengo muchos amigos gays que también leyeron estos cómics y los vivieron y los amaron siempre. Pero poderse sentir representado es chiva, en algún sentido. Entonces, a alguien le genera un buen impacto Sí, claro, y claro. genera aceptación. O sea, en la medida que vemos películas, series, que es otra cosa que también te iba a preguntar. Yo hace muchos años, con series de los 90 que empezaron a meter personajes gays, por primera vez en estas narrativas dije, mira, qué interesante, esto va a causar un impacto. Y vamos a ver cómo la gente, al verlo reflejado en la ficción, los va a empezar a aceptar más fácilmente en la realidad, como en su momento pasó también con personajes negros. Uh-huh, sí. Uh-huh. Ya, o sea, ahora, creo que vos representás lo que yo siempre he llamado la generación anime. O sea, vos llegaste en un momento en que el anime se sentó en Costa Rica como nunca. Y yo creo que el anime Sí, contribuyó muchísimo a una mayor sensibilización a estos temas, porque traía sí. personajes más andrógenos. De repente veías Ajá. más haciendo cosplay de personajes femeninos hace 10 años, hace 15 años. Sí, claro, claro. Uh-huh, uh-huh. El poder de la narrativa de la ficción incide por más comercial que sea. Sí. Por más comercial que sea. Y algún Sí. día, lo que va a pasar es que de verdad sí no va a importar si el personaje es gay o heterosexual, porque ya lo habremos asumido todos. Lo que existe Sí. es la sexualidad.
Es lo vacilón porque de ahí tendríamos que ir a las raíces de eso, ¿verdad? Como en Japón, ahí lo han estado trabajando la cultura homosexual que, a pesar de que son machistas, esa cultura homosexual ha estado presente vean, hasta el teatro tradicional y todo eso, ¿verdad? Claro. Y es lo vacilón cuando yo empecé toda esta nota, yo empezaba de ahí, cuando ya el internet me permitía ver más documentales, me permitía ver más artículos, me permitía ver más o menos, obviamente, todo este anime que estaba teniendo ahorita, ¿verdad? Entendiendo fenómenos de las amistades mías que hacen estos personajes, que les gustaban estos otros y cómo era muy normal tener a alguien que tal vez tenían estas tags, tenían estas identidades que estamos ahorita teniendo nombres, gente que por ejemplo tal vez era andrógina, que era no binaria, que era toda esta vaina, Mm. ¿verdad? Empezaba a crear como esta identidad para gente que tal vez no se, como vuelvo a decir, había, o sea, o si no seteaba digamos, un canon, por decirlo así, como pasaba en los shonen, por decirlo así, que normalmente pasaba en los Caballeros del Zodiaco, en Gundam Wing, ¿verdad? De que estaba el protagonista, el chino, el macho, el, Ujú. el rebelde, Ajá. ¿verdad? Y entonces son como estos como estereotipos, por decirlo así, ¿verdad? Y Ujú. empezaron a sentarse, empezaron a aparecer estas otras opciones, ¿verdad? Con respecto a el hecho de identificarse, ¿verdad? Entonces, vos que me decís eso y es muy cierto. Y ya empezaron entonces. Es vacilón porque cuando vos haces esa comparativa, entonces yo digo, puña, entonces lo están haciendo en los cómics como a regañadientes también. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los Claro. nuevos Teen Titans de New 52 incluyeron a un carajo que se llamaba. Se me olvidó cómo se llamaba. Tenía una habilidad y entonces ya dijeron que era gay y entonces medio mundo, ¿verdad? Se paró de doñas, ¿verdad? Ujú. Entonces es como que es como esto que entonces hasta cierto punto yo sentía de los manes en Gringolandia están seguro metiendo esto porque es que ocupamos asimilar público. Entonces, ¿verdad? Es parte de, es parte de. Igual, las historias cambian y, a ver, una cosa, por ejemplo, Neil Gaiman. Ajá. Neil Gaiman y toda la actual polémica de que cambió, bueno, no cambió, pero pusieron una actriz negra para ser de Dead, que la mayoría de gente siempre la ha codificado como blanca. Y hay un montón de gente que ya le dijo a Neil Gaiman que se vendió. Neil Gaiman ha sido, a ver, a favor de todos estos cambios de toda la vida. Siempre ha metido estos Claro. temas en sus cómics. O sea, usted no puede leer Sandman. Y además, Sandman se trata del cambio. Sí, exacto. Se Ya, trata de aceptar el cambio. Y hay todo ujú, un tema. Ahora, de una cosa que Neil Gaiman entiende y está, digamos, estudiado, es que las historias cambian y se ajustan a los tiempos y a las sociedades de cada época. ujú, Superman en su momento, allá por los 30, 40, era más conservador. ujú. O sea, probablemente en aquella época se habría definido más de derecha y habría sido probablemente republicano. Ajá, ajá. Sí, exacto. Eso sí es ¿Ya? cierto también. Pero las historias cambian, o sea, si se quieren poner puristas, les cuento que la historia es como la Cenicienta, se han rastreado a muchísimo más atrás a tribus africanas, Sí. donde incluso la Cenicienta no solamente puede haber sido africana, sino africano, puede haber sido un ceniciento la historia original. Ajá, ajá. Pero eventualmente se adapta, las historias ruedan por el mundo, Exacto. llegan a Europa, se adaptan, se cambian, luego Disney hace su versión. Y sorry, gente, si lo que toca es este cambio, es el que toca. No siempre es fácil, Ujú, como audiencia y como gente, o sea, como alguien que ha trabajado guiones y demás, no ujú. siempre es fácil lidiar con esto. A veces, Sí, que a va. veces es difícil. Uy, man. Sí, Y el Edu de pero que pura vida, man, por darte la vuelta, man, es que es eso, hay que ver la historia, dejarla que salga. Lo cansado es que hay pero tanta gente quejándose, gritando, así no es. Y el bullicio se hizo mucho. Y entonces yo sí. también Ujú. estaba, por eso también hice este podcast como para entonces, digamos, poner un poco los pies sobre la tierra, pero también digamos, entender, digamos, lo importante que ha sido este personaje, lo importante que sigue siendo al día de hoy y que, bueno, ahora de cómo está, lo que está haciendo para adaptarse, ¿verdad? Y que puede ser más Sí. porque es un personaje tan importante, tan icónico y tan trascendental
que no debería de tener este tipo de problemas, por lo mismo, porque algo que sí me gustó mucho, que vos lo dijiste también, pero que también mucha gente se está dando cuenta, es que Superman es un personaje que por su entrega, por su mismo corazón humanista, él no ha discriminado, y esto yo lo he visto con muchos artistas. Cuando estamos hablando de que Superman sí pasó por etapas donde lo que acabas de decir, de que pudo haber sido un republicano, pudo haber sido acá, estamos hablando de que los mismos escritores se vuelven la voz a través de él sin alterar una verdadera esencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, que vos dijiste eso, me acordar, por ejemplo, lo que me dolió perderme la Action Comics 900 cuando salió, porque en una de las historias de ese número especial fue Superman renunciando a la ciudadanía estadounidense. Entonces, wow, o sea, eso fue un bombazo y medio. Yo me acuerdo que yo me enteré por un artículo, yo no pude conseguir el cómic, ni lo pude leer, y lo vi una vez y no lo pude comprar porque yo lo quería. O sea, para mí era histórico. Yo digo, en este momento, le decía a un agente del gobierno, le dice, en este momento declaro nulo, o sea, renuncio a mi ciudadanía estadounidense si esta madre sigue así. Entonces, entonces, ve, y esto sí, digamos, bueno, es que también tomemos en cuenta, esto pasó antes del 2010, entonces esto fue antes de New 52, y pues, buenísimo de hecho, es por lo mismo que estamos tocando acá, que Superman es así de grande, es así la idea del personaje que muchos todavía queremos trabajarle, y que por dicha, sigue siendo un producto, pero que siguen cuidándole esa esencia. Entonces, Total. Es que es eso. Entre más cambio hay, más se depura la esencia. exacto. Eso pasa con uno a lo largo de la vida. Exacto. También. Y de ahí, esa es la vaina. Esencialmente, quiero cerrar de hecho el stream del podcast, porque la verdad, o sea, como te digo, ha creado tal el polvorín que hemos tenido, hemos tratado de abarcarlo en los criterios que ha tenido, ¿verdad? Obviamente con un sentido, pero también bajoneando un poquito a unos que de verdad no tienen fundamento, unos que de verdad simplemente no están troleando, y normalmente uno distingue a los trolls, pero no. A los mismos trolls como que les dio duro, pareciera mentira, aún sin saber lo que son cómics ni nada, para que vean qué grande es este símbolo. O sea, es algo que por dicha tenía la chema limpia para ponerme, para digamos, hacer el análisis, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente es eso, el símbolo es muy grande, y el hecho de que simplemente hay gente que no asimile y no acepte la conexión de tal vez una identidad sexual con respecto a este símbolo tan grande que es, simplemente pues no entiende lo grande, por más que sea un personaje de ficción, porque ya está la gente también diciendo, ay, cómo van a llorar por un personaje de ficción, ay, cómo van a no sé qué, no sé cuánto. Está viviendo debajo de una piedra, o sea, porque... Total. Sí, exactamente. José, muchas gracias ahí. Yo sabía que el insight ha sido súper valioso, súper interesante. Por allá. Y esto había que hablarlo, esto había que comentarlo. Vamos a ver qué otras sorpresas puede que nos dé DC Comics con este respecto. Pero ya digamos, esto sí había que profundizarlo, esto había que hablarlo. Y entonces cualquier cosa, ahí ya sabes, ahí vemos qué más armamos. Ahí muy probablemente estás tirando unos versos de Halloween, man, que... Fue pucha, o sea. Entonces, que hay que ver cómo... Porque yo le he dicho que aquí en el podcast tenemos que hablar de esos versos, solo que me estaba ocupando porque también me están saliendo muchos temas bravos. O sea que claro. que estar adaptando, ya sea cosplay, ya sea... últimamente ha sido de cosplay. Y entonces, de verdad, para que de verdad se estén chequeándose. José Ulloa, él, ahorita todavía tenés cómics de Caos y de Caos a la venta, ¿verdad? Todavía tengo cómics de Caos, de Plan 9. Ajá, por ahí. Y por ahí si alguien quiere conseguirla, ya que me tiraste la pelota del anuncio. Claro. Si quieren conseguir la novela gráfica Weinberg, que no la tengo aquí ahorita a mano. Ah, cierto. Eso es otra tengo muy importante. Para el contacto. José, por dicha, él también ha estado, digamos, en una labor también de querer, digamos, dar a conocer el trabajo del cómic aquí en Costa Rica, que
se ha estado moviendo a como se ha podido en las redes también. El en Comics Costa Rica está dándose esa labor donde entonces pueden chequear labores bastante diferentes de novela gráfica, hasta en webtoons, creo que aquí hay ticos mandándose por ahí. Y Hay muchos entonces, cuando si quieren ver de ese tipo de trabajo, ahorita en Costa Rica sí se está moviendo, y entonces por la página de él, Comics Costa Rica, es que pueden estarse chequeando. Él ha tenido streamings, así transmisiones con invitados varios que han hecho bastantes tipos de trabajo. Estaba viendo que promocionaron Weinberg. Estaba viendo que también, por ejemplo, hace poquito también estuve hablando, por ejemplo, los trabajos que yo inclusive llegué a comprarme hace un tiempo en una feria de libro, que eran relacionados con la campaña nacional, ¿verdad? Y Juan Santamaría y toda esta vaina. Y un montón de todo eso, para el que diga que no hay cómic nacional, Comics Costa Rica, ahí está mi historia. Artistas que han estado trabajando ahí, bueno, ahí para que de verdad ahí digamos has tenido invitados, ahí va a estar anunciando invitados también. Y si no, el tema en cómic es una cosa súper densísima que yo voy a querer seguir hablando al respecto, ¿verdad? También no, la página de él está más que bienvenidos a que la chequen. Y wow, entonces ahí, claro que sí. Por allá. Entonces, muchísimas gracias. O sea, ahí no sé, unas palabras de cierre ahí nada más. No, pues de agradecerte por la oportunidad de poder decir esto, de poder expresarme. En la página que acabas de mencionar, pues trato más que nada de centrarme en tema nacional, entonces no lo agarro tanto por hablar de esto. Entonces, de verdad agradezco muchísimo el espacio. Un día de estos te invito de ese lado para que hablemos de la página de Cómics de Costa Rica. Sí, claro, claro. Hablar muchísimo. Me encantaría que habláramos mucho el tema de lo que ha sido de lo que ha sido el lado de la afición. O sea, yo he cubierto mucho el lado de los dibujantes, de los escritores, de la parte editorial, pero que me contés desde cómo viviste toda esta parte de los inicios del cosplay en Costa Rica, cosas que tal vez están más relacionadas con productos de afuera, pero ayudaron a incentivar una creación de cómic en el país. Entonces, un día déjalo por ahí para que hablemos de ese lado. Y en el caso del tema, pues gente, denle chance a leer la historia antes de hacerse mala sangre. Lean la historia, a ver qué sale. Súper buenísimo, de verdad. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos estamos viendo y sí. No te me vayas, José, por aquello. Nada más un toque para hacer el cierre bonito.